El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el quinto y último capítulo de Daenerys Targaryen en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que acabamos de dejar atrás un poco todo el tema de las Aguas Negras y ya había ganitas de volver a ver a Daenerys, porque es verdad que Daenerys tiene pocos capítulos en este libro, uno de los más guays de la saga, pero pocos capítulos, y hasta a mí me apetecía ver qué pasaba, así que deseando empezar. Pues sí, hemos acabado en Aguas Negras. Los personajes, todos aquellos que eran puntos de vista, han sufrido. Nosotros hemos sufrido, los oyentes han sufrido. Pero ahora vamos con Daenerys. Santi, ¿tú qué tal estás después de esta travesía? Hola chicas, ¿qué tal? Pues yo muy bien. La verdad es curioso cómo empezamos de nuevo a despedirnos de personajes, porque ya se está terminando este arco de Choque de Reyes, va a empezar el mejor libro para mí, por lo menos de la saga, que es Tormenta de Espadas. Y bueno, pues este capítulo de Daenerys, aunque es largo, pues suceden algunas cosas que son pues importantes para lo que viene de ahora en adelante en el futuro de Daenerys Targaryen. Efectivamente, lo dice muy bien Santi. Hemos dejado atrás el Aguas Negras y con eso empezamos la recta final de Choque de Reyes. Queda más o menos un mes para terminar esta segunda temporada, que la verdad es que ha sido pues todo un viaje. Pero hoy toca centrarse en Daenerys y antes de pasar a analizar este capítulo, os recuerdo a todos que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que son vuestras preguntas de los oyentes que nos soléis dejar a través de Instagram. Así que Santi, cuéntanos qué pregunta nos han dejado para este último capítulo de Daenerys. Pues efectivamente nos han dejado una preguntilla que está bastante interesante frente a pues estas cuestiones que se nos vienen en este capítulo, así que vamos a escucharla. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Katy, les hablo desde Chile y la pregunta para Daenerys 5 es la siguiente. ¿Qué papel va a tener Illyrio en la conquista de Dany? ¿Ustedes creen que va a seguir jugando con sus dos piezas? Y si es así, ¿cómo se va a relacionar Illyrio con estas dos piezas? ¿Cómo lo ven? Un saludo gigante, muchísimas gracias por escoger mi pregunta y también por el trabajo que hacen, tanto aquí como en los otros productos que tienen. Muy fan de las 3 tazas mágicas. Eso, un saludo, un abrazo y que estén muy muy bien. ¡Chau! Bueno, pues en este caso, Illyrio Mopatis, este particular personaje con muchísimo dinero, ya quisiéramos todos en este podcast heredar la fortuna de Illyrio. Y pues en este caso, ¿qué papel tendrá frente a lo que es la conquista de Dany? Yo creo que este señor es la típica persona de que busca ganar por todos los sitios. Entonces, pues Illyrio yo creo que mantendrá, como dice la pregunta, mantendrá esas dos fichitas en el tablero y dependiendo de cuál vea que surge más o menos, en algún momento pues se despedirá de una. La cosa es que evidentemente nosotros como fandom vemos que, como lo hemos dicho muchas veces, Aegon VI huele a muerto, ese compa ya está muerto, aunque todavía no hayamos visto mucho de su arco. Pero efectivamente, yo creo que al final este señor terminará de alguna manera apoyando, pues así sea desde el punto de vista económico a Dany. El problema realmente aquí es ¿qué quiere realmente Illyrio? Porque Illyrio está apoyando en este caso a Dany, en lo que pasa en este capítulo. Sabemos que más adelante seguirá haciéndolo, pero sin embargo sabemos que pues están estas teorías de que su mujer pueda ser parte de los Foscuri y que por eso han criado a Aegon. Es complicado, porque este señor yo creo que lo que se quiere asegurar es una buena pensión y vamos a ver cuál de los dos al final le puede ayudar más.
La cosa está en que, como Daenerys tiene dragones y bastante mala leche, en el momento en el cual vea que Illyrio le sale rana por cualquier lado, esta señora, yo creo que podría ser la encargada de quitarse en medio a Illyrio, no por ella misma, de que vaya y lo mate, sino porque da una orden y alguien hace desaparecer a Illyrio Mopatis. Pero vosotras, compañeras, contadme. Vea, ¿qué piensas sobre esto? A ver, yo creo que Illyrio Mopatis es un personaje que siempre se ha presentado que se mueve por el dinero, ¿vale? Yo creo que eso es evidente. De hecho, estuvo acogiendo a Daenerys y a Viserys muchísimos años con esa, bueno, esperanza, ¿no?, de que algún día Viserys fuera rey y demás. Y siempre se ha movido por la pasta. Entonces, en este punto de la historia, a Illyrio le parece que Daenerys es una buena inversión. Es una inversión porque tiene dragones, porque evidentemente eso le procura una superioridad brutal. Es cierto lo que dicen de las teorías, luego voy con eso, pero yo creo que Illyrio, uno de los motivos por los que Illyrio podría darle la espalda a Daenerys es cuando se diera cuenta de que ya no es tan buena inversión. ¿Cuándo podría pasar esto? Pues quizás cuando decida dejar, se supone, de lado, ¿no? Depende de lo que vaya primero, siempre decimos lo mismo, ¿no? De lado sus aspiraciones para, por ejemplo, ir a librar una batalla de muerte relativamente segura, ¿no? Igual ahí Illyrio dice, esta chica debería estar ya en el trono y está aquí haciendo tonterías, ¿no? Recordemos que además esos, bueno, está muy lejos, caminantes blancos, no saben nadar, quiero decirte, no los de esos, sino los caminantes blancos. Entonces, como, bueno, a mí esto no me afecta, ¿no? Entonces, quizás cuando Daenerys empiece a desarrollar pues una serie de cosas que sabemos que va a desarrollar y quizás sea un poquito menos, que ya lo es bastante poco, manipulable, vamos a decirlo así, o que quizás dependa menos de él y demás, y empiece a hacer más cosas por su cuenta, tal vez Illyrio piense, esta chica no es una buena inversión. Evidentemente, eso es una razón, quizás ni siquiera llega a lo de los caminantes blancos, quizás ya se pone del lado de Aegon cuando vea que las intenciones de Daenerys no concuerdan con lo que él querría, ¿no? Por otro lado está el tema de las teorías, y aquí quiero decir que realmente Illyrio Mopatis, como decía al principio, es un personaje que siempre se nos ha presentado que se mueve por dinero, pero también sería muy interesante ver esa contradicción en él, en el sentido de que siempre se ha movido por dinero hasta que ha llegado la figura de Aegon y si realmente esas teorías que dicen, que pueden ser más ciertas o no, tienen algún sentido, podría coger como la inversión menor por un tema emocional, ¿no? Entonces, eso también sería un giro para el personaje interesante, porque al final Illyrio siempre se lo ha presentado prácticamente como un personaje bastante plano en el sentido de esto es lo que quiere y esto es lo que hace y fin. Y creo que podría estar interesante que le dieran más profundidad, que Martin le hiciera más jugador de Juego de Tronos, no solo por dinero, sino, ¿no?, pues por otros motivos quizás más emocionales. Pero ya os digo, todo esto es ni puñetera idea de lo que va a pasar, pero pongo las posibilidades encima de la mesa. Absolutamente, Bea ya lo ha dicho un poco todo, ¿no? Está la parte más económica que sabemos que siempre le va a importar a Illyrio Mopatis. Y si damos por ciertas las teorías que todos damos por ciertas, como la de, por ejemplo, Faye con Fuego Oscuro, ¿no?, pues podría jugar un papel esa parte emocional, familiar incluso, ¿no?, de que incluso podría llegar a ser descendiente del propio Illyrio, etc. Yo me decantaría, a nivel personal, me decantaría por esta segunda opción, porque creo que es compatible con la otra, en el sentido de que Aegon es la inversión sentimental y es al final la inversión segura también, en el sentido de que Daenerys no es controlable, no es manipulable. Y además los dragones, si algo tienen de bueno y malo, es que lo bueno es que van a ganar, ¿no? Generalmente van a ganar las guerras, pero lo malo es que, digamos, todo lo que dejan atrás son campos quemados y cenizas, ¿no? Para las inversiones a las que creemos está acostumbrado Illyrio Mopatis, no es algo extremadamente positivo ese nivel de inseguridad de alguna forma. No es una inversión excesivamente fiable ni Daenerys ni los dragones en sí mismos. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, además del, yo creo, el cariño incluso que se tiene en Varys e Illyrio, dudo bastante. Esto ya lo hemos debatido, ¿no?, que si podrían separar incluso sus caminos apoyando uno a Aegon y otro a Daenerys. No lo veo imposible, pero sí que me extrañaría en tanto en cuanto estos personajes siempre han ido juntos de alguna forma y sus, bueno, cuando se nos cuenta la historia de su pasado, parecen, bueno, personajes muy unidos, ¿no?, por una situación difícil en el pasado, etc. Entonces creo
que de ser ciertas las teorías y dada la amistad con Varys y dada la aversión de Varys a la magia y a todo lo que puede suponer Daenerys en general, creo que los dos van a estar del bando de Aegon. Eso es lo que me aventuro yo a elucubrar hoy, día X de marzo, ¿no? Entonces, a lo mejor si me preguntáis dentro de unos meses he cambiado de opinión, pero yo me aventuraría a decir que los dos apoyarán el bando de Aegon y en consecuencia muy probablemente eso supondrá la caída de ambos antes o después, ¿no? Este tipo de personas se adaptarán e intentarán sobrevivir, ¿no?, ante el peligro que supondrá Daenerys para sus vidas en este caso hipotético, pero yo creo que se los llevará por delante un poquito. Algo intentasteis usarme, intentasteis venderme, intentasteis jugar con mi vida y Daenerys, pues en el punto en el que va a estar, quizás no se lo va a tomar demasiado bien, ¿no? Haciendo reflexión sobre todo esto. Veremos que el futuro que nos depara Martin para estos dos de los que vamos a hablar hoy, así que no es el último momento en el que mencionamos a Illyrio, pero antes vamos, como cada semana, a proceder con el resumen. Estaba desayunando cuando Irri apareció con una túnica carciense. Llévate eso. Los hombres de leche la consideraban una salvaje, de manera que como tal se vestiría para ellos. Cuando bajó llevaba unos pantalones de seda descolorida. Sus pechos se movían bajo un chaleco pintado dothraki. Jiki le trenzó el cabello y le colgó una campanilla de plata. No he conseguido ninguna victoria, Le dijo a su doncella. Quemasteis a los Maegi y enviasteis sus almas al infierno. Esa victoria fue de Drogon, no mía. Habría querido decir Dany, pero se contuvo. Los Dothrakis la respetarían todavía más si se ponía unas cuantas. Yogo y Yago la acompañaron. Ser Jorah habría preferido que fuera dentro de su palanquín, pero ella se había negado. No era casualidad que hubiera elegido el puerto. Volvía a huir. Su vida entera no había sido más que una larga huida. Sharo había descubierto que Payat Pri estaba reuniendo a los brujos supervivientes para causar a Dany tanto mal como fuera posible. Se dice que las velas de cristal vuelven a arder en casa de Urrazón Nocturno. Hacía 100 años que no se veían. En el jardín de Geane crece hierba fantasma y todas las ratas de la ciudad se están cortando la cola a mordiscos. Corren tiempos extraños en Card, y los tiempos extraños son malos para el comercio. Me duele decirlo, pero tal vez lo mejor sería que os marcharais de Card. Pero no tenéis por qué marcharos sola. Sharo ha soñado con nuestro hijo mamando de vuestro pecho. Surcad conmigo el mar de Jade. Dadme un hijo, mi dulce cántico de alegría. Tú lo que quieres es que te dé un dragón. Pensó. No voy a casarme con vos, Sharo. En ese caso, marchaos. A donde sea. Sí, tal vez ya fuera hora. La gente de su Khalasar había agradecido la oportunidad de recuperarse, pero ya estaban descansados y los Dothrakis no estaban acostumbrados a quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. De la noche a la mañana, los carcienses habían recordado que los dragones eran peligrosos, y de pronto la hermandad de la Turmalina había pedido su expulsión y el antiguo gremio de especieros su muerte. Sharo había tenido que esforzarse para evitar que los 13 se unieran a ellos. Pero, ¿a dónde puedo ir? Ser Jorah proponía que siguieran avanzando hacia el este para alejarse de sus enemigos. La propia Dany había valorado la idea de asentarse en Baes Tolorro hasta que sus dragones crecieran y se hicieran fuertes. Pero tenía el corazón lleno de dudas. Sharo-Shoan Daxos no la ayudaría. Pese a todas sus promesas, actuaba en su propio beneficio. La noche en que le pidió que se marchara, Dany le había rogado un último favor. Un ejército, ¿verdad? Tal vez una galera. Un barco, sí. Soy un comerciante, Khaleesi. A cambio de uno de vuestros dragones, os daré los 10 mejores barcos de mi flota. No. Le pediríais a una madre que vendiera a uno de sus hijos. Pueden tener más. Las madres venden a sus hijos constantemente. La madre de dragones, no. Ni siquiera a cambio de 20 barcos. Ni siquiera a cambio de un centenar. No tengo 100 barcos, pero vos tenéis 3 dragones.
Dadme uno como pago. Seguiréis teniendo 2 y además 30 barcos. ¿Cuántos barcos poseéis, Sharo? 83, sin contar con mi barcaza de paseo. ¿Y vuestros colegas de los 13? Entre todos, tal vez 1 millar. ¿Y los asaitas, los bravosis, los hombres de las Islas del Verano, los ibenenses y todos los demás pueblos? ¿Cuántos barcos poseen, entre todos? Muchos, sin duda. ¿Qué importa eso? Estoy tratando de poner un precio a uno de los 3 dragones vivos que hay en el mundo. Me parece que lo justo sería 1/3 de todos los barcos. Los susurros de los brujos os han vuelto loca. 1/3 de todos los barcos del mundo. Va. Desde entonces Dani no había vuelto a verlo. Su senescal era el encargado de hacerle llegar los mensajes. Tenía que irse de su casa. Estaba cansado de alimentarlos a ella y a los suyos. Le exigía que le devolviera los regalos. Los susurros de los brujos hablaron de 3 traiciones. Una por sangre, una por oro y una por amor. La primera traición había sido la de Mirri Mazdur. ¿Habían sido las de Payat Pri y las de Sharon Shoan Daxos la segunda y la tercera? Le parecía improbable. Las calles estaban cada vez más desiertas y Dani descubrió que una vez más sus pensamientos volvían al Palacio de Polvo. Hija de 3, hija de la muerte, exterminadora de mentiras, esposa del fuego. El 3, siempre el 3. 3 fuegos, 3 monturas, 3 traiciones. El dragón tiene 3 cabezas. ¿Sabéis qué significa eso, Llora? Los labios azules solo dicen mentiras. ¿Por qué os preocupa lo que susurran los brujos? Lo único que querían era sorberos la vida. Es posible, pero las cosas que vi... Suya es la canción de Hielo y Fuego, me dijo mi hermano, Rhaegar. Tenía un arpa con las cuerdas de plata y había una mujer amamantando a un bebé. Mi hermano dijo que era el príncipe que les había sido prometido y le dijo que lo llamara Aegon. El príncipe Aegon era el heredero de Rhaegar, nacido de Elia de Dorne. Pero si él era el príncipe prometido, la promesa quedó rota junto con su cráneo cuando los Lannister destrozaron la cabeza contra una pared. Lo recuerdo. También asesinaron a la hija de Rhaegar, Rhaenys. No había ninguna Visenya. ¿Qué es la canción de Hielo y Fuego? No la he oído nunca. Ya me llega el olor, Khaleesi, dijo Yogo. Es el agua envenenada. Los Dothrakis desconfiaban del mar y de todo lo que se moviera por él. Yo me enfrenté a su mar. Ellos tendrán que enfrentarse ahora al mío. Karth era uno de los puertos más importantes del mundo. Un auténtico espectáculo de colores, sonidos y olores extraños. Los muelles eran un gran mercado donde las compras y ventas tenían lugar día y noche. El aire olía a sal, a pescado frito, a miel, a incienso, a aceite y a esperma. Dani recorrió con su plata varias leguas hasta llegar al final del puerto, donde se permitía atracar a los barcos procedentes de la Isla del Verano, Poniente y las 9 ciudades libres. Desmontó junto a un reñidero. Hago, Jogo, vigilad los caballos. Marineros y mercaderes le abrían el paso sin saber qué pensar de aquella jovencita esbelta, con el cabello como oro blanco, que vestía al estilo Dothraki y caminaba escoltada por un caballero. Pero ni la belleza de Dani ni la fuerza del caballero les iban a servir de nada. «Así que queréis pasaje para un centenar de Dothrakis. Sus caballos, vos misma, este caballero y 3 dragones», dijo un capitán antes de alejarse entre carcajadas. El contramaestre de la galera de Mir, Espíritu de Seda, señaló que los dragones eran demasiado peligrosos. En cambio, el propietario de la barriga del Orfaro se habría arriesgado a transportar dragones, pero no Dothrakis. Mientras se dirigían hacia el siguiente atracadero, Ser Jorah le puso una mano en la base de la espalda. Alteza, os están siguiendo. No os volváis. La guió hacia un tenderete de objetos de bronce. Mirad qué hermoso trabajo, mi reina. El bronce estaba tan pulido que Dani podía ver qué había tras ella. Hay un hombre gordo de piel oscura y otro de más edad con un cayado. ¿Cuál de los dos? Ambos. «Un bronce de primera calidad, señora», exclamó el comerciante. «Y por ser para la madre de dragones, solo os costará 30 honores».
La bandeja no valía más de 3. ¿Dónde están mis guardias? Este hombre está intentando robarme. Bajó la voz para hablar con Jorah en la lengua común. Puede que no tengan malas intenciones. ¿30? Dijo el vendedor. Tonto de mí. El precio es de 20. El anciano tenía aspecto de ser de Poniente y el de piel oscura debía de pesar más de 10 arrobas. El usurpador ofreció un título de señor al hombre que me matara. O tal vez enviados de los brujos. 10, Khaleesi, y solo porque sois así de hermosa. Utilizadlo como espejo. Más bien me serviría como orinal para las noches. 8 honores. Mis esposas me darán una paliza y me llamarán idiota. Pero en vuestras manos no soy más que un niño indefenso. ¿Para qué quiero yo una bandeja de bronce cuando Sharashon Daxos me da de comer en platos de oro? Dio la vuelta como si fuera a alejarse y aprovechó para mirar a hurtadillas a los desconocidos. El hombre de piel oscura era casi tan grueso como había parecido en la bandeja. Tenía la cabeza calva y brillante y las mejillas pulidas de los eunucos. El otro hombre vestía una capa de viajero con la capucha echada hacia atrás. Tenía una cabellera larga y blanca que le caía sobre los hombros y una barba sedosa, blanca también. El anciano no lleva espada, Le dijo a Jorah en la lengua común. 5 honores. Por 5 honores es todo vuestro. Fue hecho para vos. Un callado de madera dura puede romper un cráneo también como cualquier maza. Replicó Ser Jorah. 4. Sé que lo estáis deseando. No paraba de saltar entre ellos. ¿todavía no sigue? Levanta eso un poco más. Le dijo el caballero al vendedor. Sí. 2 honores. 2, 2. El vendedor jadeaba. Pagadle antes de que se nos muera aquí mismo. Le dijo Dany a Ser Jorah mientras se preguntaba qué iba a hacer con una bandeja de bronce tan grande. Mientras el caballero buscaba las monedas, ella dio media vuelta. La sangre del dragón no permitiría que un anciano y un eunuco gordo la siguieran por todo el bazar. Un carciense se cruzó en su camino, se arrodilló y le puso ante el rostro un cofrecito enjollado. Dany lo cogió casi por puro reflejo. Dentro había un brillante escarabajo verde de ónice y esmeraldas. «Lo siento mucho», dijo el hombre cuando la vio meter la mano. El escarabajo se desenroscó con un siseo. Durante un instante Dany pudo ver una cara negra y una cola arqueada de las que goteaba veneno. Y en aquel momento el cofre salió volando de su mano. Un dolor repentino le atenazó los dedos mientras el vendedor de objetos de bronce empezaba a chillar. El anciano golpeó el suelo con el extremo de su cayado. Ago llegó al galope, el látigo de Yogo restalló en el aire y Ser Jorah golpeó al eunuco en la cabeza. «Mil perdones, Alteza». El anciano se arrodilló. «Ya está muerta. Os he roto la mano». Me parece que no. Dany abrió y cerró los dedos con una mueca. «Tenía que quitároslo de la mano», empezó a explicar, pero en aquel momento sus jinetes de sangre cayeron sobre él. Soltadlo. Mira el extremo de su cayado, sangre de mi sangre. ¿Qué decís, Alteza? Estos hombres os estaban atacando. Me estaban defendiendo. El que me ha atacado ha sido el carciense. Miró a su alrededor, pero ya había desaparecido. En ese cofre enjollado que me ha dado había una mantícora. Este hombre me la ha quitado de la mano. El vendedor seguía rodando por el suelo. Dany lo ayudó a poner en pie. ¿Os ha picado? «No. Si me hubiera picado ya estaría muerto, pero me ha rozado». Se había ensuciado los calzones y no era de extrañar. Le dio una moneda de plata y se despidió de él antes de volverse hacia el anciano. ¿A quién le debo mi vida? «No me debéis nada, Alteza. Me llaman Arstan, aunque durante el viaje Belwas ha empezado a llamarme Barba Blanca». Ago cogió el cayado, le dio la vuelta, raspó los restos de la mantícora y se lo devolvió. ¿Y quién es Belwas? Preguntó ella. «Yo soy Belwas». El corpulento eunuco se adelantó. «Belwas el Fuerte, me llaman en los reñideros de Meereen. No he sido derrotado jamás». ¿Y qué haces aquí, Belwas el Fuerte? «Me vendieron al hombre gordo del pelo con hedor dulce. Él fue el que envió a Belwas con el viejo Barba Blanca para servirlo». Ilirio. Os envía el magíster Ilirio. «Así es, Alteza», respondió el anciano. «Sentimos haberos alarmado. Para ser sinceros, pensábamos que tendríais un aspecto más... Regio. Dany se echó a reír.
Habláis bien la lengua común. ¿Sois de Poniente? Así es. Nací en las marcas de Dorn. De niño serví como escudero para un caballero de la casa de Lord Swan. Ahora soy el escudero de Belwas. ¿No sois un poco mayor para eso? Preguntó Ser Jorah. No soy tan viejo como para no poder servir a mi señor, Lord Mormont. ¿También me conocéis a mí? Os vi luchar en un par de ocasiones. En Lannispor estuvisteis a punto de desmontar al Matarreyes. ¿No lo recordáis, Lord Mormont? Vuestro rostro me resulta familiar, pero en Lannispor había cientos de hombres. Y no me llaméis Lord, no soy más que un caballero. Un caballero de mi guardia de la reina, mi amigo leal y mi buen consejero. Ni Levantaos, para Arstan Barba fantasear. Blanca. Sed bienvenido, Belwas el Fuerte. A Ser Jorah ya lo conocéis. Koago y Kohogo son mis jinetes de sangre. Cruzaron conmigo el desierto rojo y vieron nacer a mis dragones. ¿Qué quiere de mí el Magíster Illyrio para haceros venir desde Pentos? Quiere dragones. Y a la chica que los hace. Os quiere a vos. Belwas dice la verdad, Alteza, dijo Arstan. Se nos ha pedido que os llevemos de vuelta a Pentos. Los 7 reinos os necesitan. Robert el usurpador ha muerto y el reino se desangra. El corazón de Dany se llenó de alegría, pero consiguió que no se le reflejara en el rostro. Tengo 3 dragones y un calazar de más de 100 personas, con todas sus posesiones y caballos. No importa, los llevamos a todos. El hombre gordo alquila 3 barcos para su reinecita de pelo de plata. Así es, Alteza. La gran coca Salduleon está atracada al final del muelle y las galeras Sol de Verano y Travesura de Joso os esperan ancladas más allá de la escollera. 3 cabezas tiene el dragón. Pensó Dany. Le diré a mi pueblo que se disponga para partir de inmediato, pero los barcos que me lleven a casa deberán tener otros nombres. Será como digáis, dijo Arstan. ¿Qué nombres preferís? Vagar, Meraxes y Valerion. Pintad los nombres en los cascos con letras doradas de una vara de alto, Arstan. Quiero que todos los que las vean sepan que los dragones han regresado. Este capítulo está marcado por ese regreso que nosotros como relectores sabemos de quién se trata, por supuesto, y además uno de los regresos yo creo más aplaudidos tanto aquí en el libro cuando se revela como en la serie, que era una revelación directa, ¿no? Reaparecía y se presentaba como el mismísimo Barristan Selmy. Nos preguntamos, Bea, cómo hizo Martin durante tanto tiempo para esconder a un personaje tan querido a simple vista. Pues sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hablar sobre Barristan, porque yo creo que los que sois seguidores del podcast ya sabéis que, bueno, una de las cosas que más me indignó de la serie no fue el final, que también, sino cómo se cargan a Barristan. Es que no puedo recordar eso sin indignarme. Pero bueno, el caso es que sin duda esta aparición es fantástica, pero quiero que a vosotros mismos, que estáis escuchando este podcast, incluso a mis compañeros, viajéis al pasado y recordéis esta escena y que levante la mano quien sabía que este señor era Barristan Selmy. Porque yo, no. Entonces, yo me gusta mucho, ya evidentemente con la relectura, ver cómo Barristan se esconde detrás de esa máscara, ¿no? Que es Arstan Barba Blanca. ¿Cómo lo hace Martin? Para empezar, aspecto físico. Se nos presenta un personaje que es mayor, Barristan también lo es, pero que anda con un cayado, ¿no? Que es una especie como de bastón, como si le costara moverse, como si... Nosotros sabemos que Barristan es un gran guerrero, es un guerrero que, bueno, pues que a pesar de los años que tiene, pues evidentemente es un crack. Y aquí se nos presenta un hombre que incluso parece que tiene dificultades para moverse. Primera cosita. Luego está el tema de, físicamente, el pelo y la barba. Un hombre que lleva un pelo largo, blanco, una barba larga también, blanca. De hecho, Martin hace especial hincapié en lo de barba blanca, como para que nos podamos imaginar muy bien a ese personaje. Y después lo vemos en una situación que nada nos recuerda a Barristan, en el sentido principalmente de que está haciendo de escudero de un eunuco de Illyrio Mopatis,
que es como quizás una de las cosas más bajas en las que podría estar un personaje per se, ¿no? Al menos en Poniente. Todas estas cosas hacen que pensemos, además acompañado de un eunuco, ¿no? Es algo que no nos encaja. Decimos, bueno, pues este es un mensajero de Ilirio, que es Poniente. Pero precisamente digamos que estos ejemplos son los que nos hacen alejarnos del personaje. ¿Qué vemos a primera vista que nos puede recordar a Barristan? Por supuesto, la conversación que tiene con Jorah Mormont, ¿no? El hecho de que lo reconozca, que haya estado en ese torneo viéndolo luchar, en esos torneos, vaya, viéndolo luchar. El hecho de que Dany de alguna forma ve que tiene como una dignidad especial, siendo un personaje que, como digo, es un escudero de un eunuco de Ilirio. Tiene una dignidad, un porte, una forma de dirigirse a ella especialmente educado, especialmente, ¿no? Como muy elevado, y eso es lo que nos hace dudar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a nivel de cuando necesitemos esconder a un personaje, pero que los lectores puedan empezar a, bueno, hacerse preguntas, tenéis que poner estas cosas en contradicción. Yo siempre digo que en narrativa todo es equilibrio. Tenéis que poner, por un lado, elementos que sean muy ajenos al personaje que nosotros conocemos, físicamente, la barba, el callado y demás, y luego también dejar soltar algunas perlitas que cuando descubramos que este personaje era, en este caso, Barristan Selmy, podamos volver a ese momento y decir, claro, por eso conocía a Jorah, por eso hablaba así, por eso tenía esa dignidad tan especial, porque había sido Barristan Selmy todo el tiempo. Y de verdad no hay nada que le guste más a un lector que, si no lo descubre por él mismo, que tarde o temprano se lo digan y poder volver atrás y decir, ostras, ¿cómo no me di cuenta de esto, no? Eso es una maestría, pero que os digo, podéis empezar a practicar en vuestros relatos poniendo esas cosas en contradicción, ¿no? Como elementos que os recuerden a otra cosa, pero que no acabéis de encajar. Así tampoco el lector se sentirá estafado, porque si realmente lo hacéis todo diferente y no dais ninguna pista de quién podría ser, el lector va a sentir que le habéis hecho trampas, que habéis dicho, claro, me lo has escondido completamente, le has hecho cambiar de personalidad, de voz, de físico, era imposible descubrirlo. Pero si le dais un poco estas perlitas sin que sea demasiado evidente, el lector os lo agradecerá y es una sensación que mola mucho. Absolutamente. Yo creo que todos los lectores sentimos ese sentimiento que estás describiendo, ¿no? Una vez se revela la verdadera identidad de Barristan. Y creo que no es la última vez que nos va a pasar, porque mientras hablabas he pensado en otro de los personajes con los que Martin está haciendo esto, que es el famoso Aleras, que todos teorizamos que es Sarela Arena, una de las hijas de Oberyn, ¿no? Una de las serpientes arena. Y que está haciendo un poquito lo mismo, ¿no? Aleras deja pistitas, que si Dorne no sé qué, que si mi padre no sé cuánto, ¿no? Pistitas que podrían pertenecer perfectamente a la vida de ese personaje inventado que es Aleras, pero que también corresponden con lo que creemos que es la realidad de Sarela Arena, ¿no? Así que probablemente Martin nos vaya a hacer vivir de nuevo ese sentimiento que también describes. Es que además, perdona un segundo, Berta, dices lo de Aleras, que evidentemente es un juego con su nombre, pero es que aquí tenemos a Arstan, que también suena un poco a Barristan, ¿sabes? Es como... a ver... Eso iba a decir, o sea, dice, primero, bueno, el nombre primero está es el nombre hasta- y segundo la descripción, lo que tú decías, para quitarse de encima que el lector piense en ello, pone una descripción muy parecida a otro personaje muy famoso en la fantasía, como es Gandalf, que es una persona Efectivamente. de pelo largo, de barba blanca, que camina con un bastón. Entonces, a partir de Y ahí... encima tiene cierta habilidad Claro, luchando, hombre, ¿no? claro. Un poco también, Entonces, llegado ahí el haces caso. que el público quite de en medio cualquier posibilidad de pensar que es Barristan. Porque Barristan te lo imaginas con su capa blanca, con el pelo corto, y no te imaginas el abuelito con el bastón, que además tiene una habilidad increíble de, en 0, quitarle un bicharraco de la mano a Daenerys. A ver, yo voy a ser honesta. Yo creo que a este punto de final de Choque de Reyes, para un primer lector, el primer lector no se acuerda ni de que Barristan existía en este punto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Barristan ha quedado tan atrás en el tiempo de de los miles de sucesos que han pasado por el medio, que te resuene a Barristan aquí ya sería para mí sorprendente, ¿no? Tendría que ser alguien muy avispado, que ahora lo concibo, para que te resuene Barristan, digamos, al conocer a este señor. Pero lo que dice Bea es, sin duda, ¿no? El juego de nombres
es hasta gracioso, ¿no? Porque una vez lo sabes es como casi evidente, es como, te das, ¿no? Como dice, te das un golpe en la cabeza y dices, claro, ¿cómo no lo he visto? Si es Arstan. Quiero decir, es el mismo nombre, le ha quitado 3 letras y poco más, ¿sabes? Y encima en inglés suenan todavía más parecido, ¿no? Porque nosotros pronunciamos muy Barristan, ¿no? Las sílabas. Pero en inglés sabéis que no tanto y entonces la sonoridad es incluso más similar. Y con el rollo aleras, salera, es que ya es... y eso está un poco... Bueno, Martín, gracias, ¿no? Quizá eso fue incluso más evidente, ¿no? El de aleras. Pero bueno, ahora solo falta que Martin, para dejarnos en mal lugar, no de esa revelación, y Alera sea un personaje totalmente diferente. Estaría curioso, cuanto menos. Al final del libro todo era un sueño febril de Meñique, de cuando Pues eso sí que sería un girazo. el otro le clava la espada, ¿sabes? El Stark. Todo era un sueño de Meñique y hacemos aquí unos serranos. ¡Qué espanto! Me tiro por la ventana, te lo juro. Ay, pero bueno, la verdad es que sea como sea, por ahora tenemos que fingir que no sabemos quién es este señor de barba blanca que se nos presenta aquí delante, y vamos a llamarle el señor Arstan Barba Blanca, un señor muy majo que no sabemos de dónde viene. Pero vamos a empezar por el principio, porque la aparición de Arstan no es hasta el final de este capítulo, y vamos a empezar pues por cómo está la situación actualmente con Daenerys, porque recordemos que Daenerys 4 fue la Casa de los Eternos, ese gran capítulo de Choque de Reyes que además nosotros hicimos en directo en YouTube. Lo tenéis disponible si todavía no lo habéis escuchado, para poneros al día con esta relectura. Y la verdad es que ahí nos explayamos largo y tendido acerca de todas esas visiones y todas esas profecías que Daenerys escucha de parte de los Eternos. Pero ese capítulo acababa de una forma, bueno, de acción pura, ¿no? Los Eternos intentaban consumir a Daenerys y Drogon respondía, bueno, pues con sus llamas, quemando a estos seres, y de alguna forma Daenerys vencía a estos Eternos, generando un poquito el caos en Karth. Y en este último capítulo suyo de Choque de Reyes vemos un poco el inicio de las consecuencias, porque Karth se ha convertido para Daenerys en una ciudad enemiga. Daenerys ha pasado de ser una mera curiosidad, ¿no? Como estaba siendo hasta ahora. Todos la alababan, todos le llevaban regalos, todos, oh, la madre de dragones, ¿no? Era esa curiosidad y pasatiempo de la ciudad, y ha pasado a transformarse en un peligro tras vencer a los Eternos. Todos los gremios de Karth se han vuelto en su contra, el gremio de especieros, la hermandad de la turmalina y sobre todo los brujos que servían a los Eternos, entre ellos el famosísimo Pyat Pree, ¿no? Parece que Pyat Pree está incluso reuniendo a más brujos, a los que quedan vivos, para perseguir a Daenerys y llevar a cabo cierta venganza, ¿no? Además, parece que ha habido también consecuencias a nivel mágico, algo que Martin aprovecha para alimentar un poquito el world building de Karth, ¿no? La magia parece casi irónicamente parece haber aumentado y no disminuido con la caída de los Eternos. Vemos que, leo el fragmento rápidamente, ¿no? Dice Sharos Andaxos, se dice que las velas de cristal vuelven a arder en la casa de Razón Nocturno. Hacía 100 años que no se veían. En el jardín de Gehane crecía hierba fantasma. Se han visto espíritus tortuga que llevan mensajes, bla bla bla. Y todas las ratas de la ciudad se están cortando las colas a mordiscos. La esposa de Mazos Malarawan, que se burló una vez de la túnica polillada de un brujo, ha enloquecido y se niega a llevar ropa. Bla 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 bla, y hasta el ciego de Sebastian, el come ojos, ha recuperado la vista, según dicen sus esclavos. Es decir, que de alguna forma este gesto de Drogon quemando a los Eternos ha reavivado, ha aumentado el potencial mágico que existe en la ciudad. Podríamos teorizar si quizás el Drogon desatando este poder de dragón casi por primera vez podría haber intervenido o no, o si de alguna forma los Eternos consumían esa magia que ya podría haber existido ahí, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto, pero sea como sea, lo que ha hecho Daenerys ha conseguido reavivar la magia
en Qarth, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como Martin aprovecha, quiero decir, para explicar esto, aprovecha para alimentar ese mundo tan particular que es Qarth con todas estas series de personajes aleatorios que he citado, ¿no? Parece una narración un poquito, como digo, aleatoria. Pero yo creo que da cabida a la imaginación, ¿no? Son frases muy concretas, son personajes, ¿cómo se llama? Lo repito, Sivasión, el comeojos que ha recuperado la vista, según dicen sus esclavos. Es como, me queda bastante claro de qué va la movida. No sé si quiero saber más, pero gracias, Martin, ¿no? Por darme ese pedacito de lore para yo seguir imaginándolo si lo necesito, ¿no? Está bien construido en ese sentido, a pesar de que se queda, como siempre hablamos de Qarth, un poquito aislado, ¿no? en toda esta cuestión. Sea como sea, el quizás más preocupado, o así lo dice, por toda esta situación, sea el propio Saruman Daxos, que como siempre, pues ha demostrado esa hospitalidad hacia Daenerys, siempre pidiendo a cambio, por supuesto, un dragón, ¿no? Es lo que él quería, por eso quería contraer matrimonio con ella, por ese pacto por el que a través del matrimonio uno puede exigir al otro cualquier cosa y el otro no se puede negar. Entonces, una vez más, se nos demuestra, y aquí la propia Daenerys ya se ha dado cuenta de que la hospitalidad de Saruman Daxos no es infinita, siempre quiso algo a cambio y ahora que ve que Daenerys no va a ceder y que encima está suponiendo más una molestia que pues esa mera curiosidad que decíamos al principio, pues ya empieza a enfriarse un poquito esa relación, cosa que es esperable también de Saruman Daxos. La verdad, es la representación clásica de ese casi mercader interesado, ¿no? Casi la... Os vais a reír por sacar la carta típica, pero es la representación pura de capitalismo, ¿no? Es el solo importa lo que importa, que es el tener por tener, que es básicamente para lo que él quiere un dragón, que él no tiene, quiero decir, ansias de conquistar los 7 reinos ni nada. Él quiere un dragón porque no lo tiene, básicamente, ¿no? Es el tener por querer tener, de la misma forma que en Danza de Dragones le da igual hacer la guerra o hacer un pacto de paz con Daenerys si llegan a acuerdo, ¿no? Porque a él lo que le importa es reconducir un poquito el flujo de esclavos que Daenerys interrumpe, y lo de las antiguas costumbres que él dice, pues se la pela un poquito, como aquí se la pela la madre de dragones, ¿no? Él quiere tener. Y ahora está preocupado porque Daenerys está suponiendo más pues esa amenaza de la que hablamos y no tanto esa niña inocente que llegaba con esos 3 tesoros que son los dragones. Sí, a ver, aquí yo creo que podemos tomarlo por diferentes puntos. Primero, vamos a ver este desarrollo de acontecimientos en Qarth. A mí me parece muy gracioso cuando piensas en las teorías de que Urrazón Nocturno puede ser Euron Greyjoy, y que le mencionen aquí diciendo que han vuelto a arder las velas de cristal en su casa, que es como... ¿por qué está Euron tan cerca de Daenerys cuando está en una ciudad donde tiene 3 dragones pequeñitos? Pero más allá de eso y de las teorías, que vuelvan a indagar en que ha subido la magia. Recordemos cuando Dany está con Quaithe, que Quaithe le dice que desde que ella ha entrado, o sea, desde que ella ha hecho nacer a los dragones, ese mago de fuego que antes no podía ni siquiera convocar una chispita, ahora puede hacer una escalera de fuego y desaparecer por la parte de arriba, pues esto ha estallado más aún. Recordemos, en la Casa de los Eternos había un corazón azul que para mí, o sea, esto ya es evidentemente teoría loca personal, no sé si se haya hablado en algún momento, supongo que sí, porque en este fandom hay teorías de todo. El gremio de los magos, como tal, de los hechiceros, tenía, además de sombras y demás, tenía pues la poca magia real que pudieran tener encerrada en ese corazón. Al haber dañado toda la Casa de los Eternos, pues puede que hayan liberado magia extra en el mundo, puede ser, llamadme loco. Más allá de eso, Saruman Daxos al final es una persona que durante el capítulo 2 veces más le pide a Daenerys que se case con él, 2 veces más le dice: tú has soñado con sueños de muerte en la Casa de los Eternos y yo solamente te veo con tu hijo al otro lado del mar, porque si tú me das un hijo yo te lo voy a dar todo. Y Daenerys evidentemente le sigue diciendo que no. Allí es donde, como muy bien decía Bertas, las motivaciones de este señor
mercantiles todas ellas, porque es una persona que quiere el poder por el poder. O sea, es como el típico político de que quiere poder no por ser inteligente, ni ser guapo, ni nada, sino quiere tener el poder por el poder. Y Shadow se cansa y nos demuestra a Dani que además ella también ha entrado en contraposición con todo lo que es Karth. Ha cambiado su forma de vestir, porque ella dice, si ya de todas maneras me están viendo como una salvaje, pues mira, ¿qué más me da? Me pongo mis pantalones Dothraki, me cuelgo al cinto el cuchillo. Ya ella misma está dando por sentada que su experiencia en Karth se ha acabado. De hecho, me gusta mucho cómo al final Dani piensa varias veces de... me he quedado más tiempo del que debería haberme quedado en este sitio. Los Dothrakis no están hechos, se están volviendo rebeldes, no están hechos para estar en un sitio acomodados. Y todo este cambio, el hecho de que además Shadow le exija de vuelta los regalos, alegando de que ella los ha tomado de mala fe, cuando hace 2 días le estaba diciendo no, tú coge todo esto es sin ningún tipo de compromisos, sin ningún tipo de cosa por detrás. Y ahora, como se da cuenta de que finalmente, después de insistir, Daenerys le ha dicho que no, incluso la llama loca cuando ella le dice cuánto sería realmente el valor de un dragón, porque lo hemos hablado muchas veces, él no quiere a Dany, y de hecho esto entrará más adelante, pero Dany, el pensamiento que dice es, esta no puede ser la traición por amor, porque Shadow no me quiere, Shadow quiere un dragón, y lo que decía Berta, quiere un dragón por tener un dragón, o sea, no sabría qué hacer con un animal de esto. Y a partir de ahí, la echa de su casa, le hace ver de que casi que le ha tocado meter por última vez, porque también siento que eso es como un recurso de la narrativa que le quieren mover Shadow a Dany de no, es que gracias a mí los 13 no han venido a por ti a matarte, porque yo he tenido que meterme entre medias y un poco lidiar y negociar con ellos. Porque los hechiceros te quieren muerta, estos otros también, o sea, y ya nadie te quiere en Karth. Por lo tanto, Dany ya se da cuenta de que se tiene que ir, de que se acaba su cuarto de hora en Karth, y que al final le ha dejado ciertas enseñanzas, que eso es algo que me parece guay de este momento, y que al final Dany no se va con las manos vacías, encuentra gente nueva. Martin usa a Huelvas el Fuerte y a Barba Gris como motor de avance, así que pues eso, nada, al final es un momento de Dany de cambio, que está bien que esté en este punto de cierre del arco de Choque de Reyes. Yo creo que mis 2 compañeros han expuesto muy bien todo el punto. Yo, por destacar un poco lo que comentaba Berta al principio del world building de Karth, ¿no? Lo dije en su día, recuerdo que fue el detalle narrativo que propuse en su día con Karth, y es el hecho de esta presentación que hace Martin de este lugar tan distinto, y lo hace un poco a través de las conversaciones de los personajes, y es verdad lo que dice Berta, ¿no? Todos esos nombres extraños, todas esas costumbres que ni siquiera llegamos a profundizar en ellas, tortugas de no sé cuantito, velas de no sé qué, no sabemos qué es esto, y un poco como que tampoco nos importa demasiado, es decir, son como malos presagios, nos queda claro que es grave también por la actitud que tiene Shadow, pero es como pues costumbres de esta gente, ¿no? Un poco, bueno, pues están nerviosos, y lo que nos tiene que quedar claro es lo que decían mis compañeros, ¿no? Que la magia cada vez está más fuerte, la magia... yo estoy de acuerdo con Santi, creo que lo que ocurrió en la Casa de los Eternos ha hecho que campe a sus anchas, por decirlo así, y que Karth de alguna manera haya desatado, o lo que hizo Daenerys haya desatado en Karth la anormalidad, porque lo interesante de Karth es que es muy rara como ciudad, pero todo lo llevan con una sorprendente normalidad, ¿no? Es un poco el realismo mágico. Lo raro es salirse de ahí, que ya es suficientemente raro. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas, es como si ese mundo extraño se viniera abajo. Es una cosa muy curiosa. La verdad es que Karth es una de esas cosas que se podría tener una conversación larga, porque a nivel narrativo me encantaría poder, entre otras muchas cosas, poder tener esa charla con Martin, ¿no? De Karth, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó con Karth, Martin, por favor? El caso es que, sin duda, toda esa conversación que tiene con Shadow es interesante. Yo creo que el personaje de Shadow nunca se ha salido de ese papel. Creo que Daenerys también ha sabido desde el principio lo que él quería, y ha sido un poco como estirar un poco el chicle en parte, ¿no? Cásate conmigo, no, tú lo que quieres es un dragón, te voy a dar una barca de paseo, es decir, basta ya. Creo que desde el anterior capítulo ya sabíamos que eso no iba a ocurrir.
Sí es cierto que hay un momento que Daenerys se lo plantea, en plan, podría dejarlo todo atrás, tener una vida tranquila aquí y ya está. Reflexiona sobre esto en este capítulo, de hecho, el decir, de alguna forma Karth me ha atraído demasiado con sus lujos, ¿no? Con sus comodidades, y me he olvidado un poco de mi misión, ¿no? En parte es gracias a su pueblo, que son los Dothrakis, que no les gusta estar siempre en el mismo sitio, lo que hace que ella despierte, porque ella estaba en plan, yo aquí estoy a la par de bien, la verdad. Eso, y cómo la ciudad cambia en su contra desde lo de la Casa de los Eternos, que eso me parece también súper interesante. El hecho de que de repente dejen de darle regalos, el hecho de que prácticamente pidan su cabeza por lo que ha pasado. Y vuelvo a lo mismo, es como que Daenerys ha roto esa normalidad anormal, ¿no? Ellos eran felices en su pequeño mundo extraño y de repente es como si pones algo ahí que lo desbarata todo y eso no les gusta, ¿no? Es un poco como, no me voy a poner filósofa, ¿no? Pero un poco como el mito de la caverna, que va por el mismo rollo, ¿no? Esas personas que ven figuras danzantes en los reflejos de la cueva y les parece muy bien, pero cuando alguien del exterior le dice, no, oye, que el mundo real está allá afuera, entonces es como que se lo atacan, ¿no? Es un poco eso es Dany, ¿no? Ha creado esa especie como de incomodidad y ahora todo el mundo la quiere fuera, a pesar de que antes querían aprovecharse de ella. En cuanto a lo que decís de que Sharon no quiere el dragón por nada más que no sea tenerlo, ojito. Porque Sharon de alguna manera siempre ha aceptado ese equilibrio que hay entre los poderes en Karth, pero yo siempre he visto también, al final es un comerciante, hay una ambición detrás. No sé, yo creo que Sharon utilizaría el dragón para algo más que para exhibirlo o para... al final eso también conlleva un poder. Aunque no lo vayas a utilizar para quemar a nadie, tener algo así, al menos a nivel comercial, no para venderlo, sino para tenerlo, conlleva un poder detrás, conlleva un estatus. Y yo creo que Sharo, en cierta manera, sí quería ese dragón para algo más que el simple hecho de tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero sí es cierto que toda esta conversación me gusta y es que Sharo me parece un personaje... es un personajazo, en verdad, Sharo. O sea, lo digo. No me cae bien, pero es un personajazo porque... me encanta el momento en el que de alguna manera como que la está regañando pero está llorando a la vez, porque como los de Karth siempre lloran, es como que está llorando mientras le está diciendo es que claro, porque tú eres una desagradecida. Es como muy gracioso esa escena, imaginársela. Es el drama personificado, o sea, la gente de Karth son unos mamarrachos sí continuamente. Total, por eso yo creo que me gustan tanto por el mamarracho. Son unos mamarrachos de que Neptuno. Pues efectivamente, hablabas ahora, y yo creo que muy adecuadamente, Bea, acerca de cómo al final Karth ha sido un poquito el típico canto de sirena para el héroe, ¿no? Un poquito, y creo que lo hemos hablado durante todo este episodio de Daenerys en esta ciudad, y de alguna forma ya presuponíamos que Daenerys, como personaje en pleno camino del héroe, tenía que romper con esos cantos de sirena, destruyendo lo que fuese que tenía que destruir, en este caso los Eternos, y ahora debe asumir las consecuencias de sus actos, sobre todo para huir y seguir su camino, ¿no? Seguir su aventura. Digamos que Karth tenía que quedar atrás de una forma u otra. Digamos que la urgencia que supone que toda la ciudad se haya puesto en su contra, pues es lo que le impulsa hacia ello, ¿no? Si alguien, en cambio, quisiese argumentar que Sharos o Andaxos exagera un poquitín el odio que el resto de Karth tiene sobre ella, Martin viene a confirmar su versión con un nuevo intento de asesinato para nuestra Daenerys Targaryen. Pues sí, la verdad es que la pobre Daenerys no gana para disgustos, esto hay que asumirlo y es así, yo lo reconozco, porque aunque ella estaba en preaviso, ¿no? Porque se lo había dicho Sharo de que querían hacerle daño, durante todo el capítulo vemos que ella pues se pasea con relativa tranquilidad, habla con los marineros, con los capitanes, todo el mundo le dice que no, pero de alguna manera llegamos casi a no olvidarnos, pero yo creo que aquí como dos tipos de lectores, ¿no? El que sigue leyendo y dice, bueno, pues al final resulta que no va a pasar nada, y el que está esperando el momento en el que le van a clavar la puñaladita. Y Martin aquí lo hace muy bien porque te mete a los dos personajes, a Barristan, o bueno, en este caso Barba Blanca y Belwas, y esa parece la amenaza. Entonces te lo disfraza muy bien porque en ese momento te centras en estas personas y piensas, estas personas no tienen pinta de ser los que mandarían los de las Casas de los Eternos, ¿no? O la gente que odia a Daenerys en Karth. Y ahí bajas la guardia. ¿Y en qué momento bajas la guardia? Porque obviamente llega digamos, el momento en el que se desata la acción
del capítulo, que es cuando este carciense desconocido le entrega este cofrecito a Daenerys. Y Daenerys, que está muy acostumbrada, porque yo al principio pensaba, esta chica, pero es que está muy acostumbrada a que le den regalos, ¿no? Y dice, oye, pues mira qué bien, podré comprar más barcos con esto, ¿no? Y lo abre, pues dentro hay una especie como de escarabajo, ¿no? De onix, creo que es, muy bonito. Dice, oh, mira qué bonito esto, lo vamos a poder vender. Y evidentemente a la que mete la mano aparece una criatura que pone los pelos de punta, que es una mantícora. La mantícora es una criatura mágica que está presente en muchísimas mitologías, entre ellas, pues evidentemente Canción. Y la mantícora evidentemente se presenta como un animal súper venenoso que, bueno, pues Daenerys se salva, pues gracias a Barristan. Barristan le pega un mascao a la mano, bueno, a la caja, pero le dan la mano a Daenerys, la pobre, y así consigue salvarla, ¿no? Quiero añadir que el momento bandeja me parece uno de los mejores momentos de alivio cómico de Choque de Reyes. El momento bandeja, además, cómo está construido ese diálogo entre Daenerys y Jorah intentando descubrir quién les está persiguiendo y el comerciante bajando los precios y regateando, hasta el punto que Daenerys dice una frase que me chifla, que es págale porque se nos va a morir aquí mismo, que es una frase que yo podría decir perfectamente. Me ha encantado, o sea, me ha reconciliado un poco con Daenerys esa frase, porque es como, me chifla él, es que se nos va a morir aquí como no le des algo. El momento bandeja es maravilloso y me gusta mucho que esté mezclado entre esa posible persecución de Barristan y Daenerys y esas sospechas con Jorah, el hecho de la mantícora y demás. Pero bueno, o sea, solo quería destacar el momento bandeja porque también hay que destacar esos momentos que quizás no parecen tan importantes, pero que se nota que están trabajados por parte del narrador, como es este momento sin duda. Y seguro que Martin se lo pasó teta escribiendo esta escena. Me juego lo que quieras porque es la típica escena que como escritores disfrutamos. Perdona que te interrumpa, Bea, y Sí. continúas ahora mismo, pero es que el momento de la bandeja Es buenísimo. para mí es todavía más gracioso por el hecho de que Daenerys confirma que efectivamente no quería esa bandeja. Sí. Porque dice, pagadle antes de que se nos muera aquí mismo, dijo Dani a Ser Jorah mientras se preguntaba qué iba a hacer con una bandeja de bronce tan grande. A ver, a todos nos ha pasado que alguna vez vemos algo bonito en el supermercado o en un bazar o lo que sea Y y te lo decimos, colocan. lo compro al y ya final, veré por qué no decir uso que le no, tengo. O sea, y luego te lo encuentras 5 años después en la repisa de la alacena Sí. cogiendo ¿Esto- polvo. ¿Esto qué era? ¿Esto cuándo fue? Y además me encanta porque esta escena, además, es como que cada vez que el tío le dice un precio, Daenerys le regatea de una manera distinta. Y es buenísima Daenerys aquí. Porque primero le dice, mis guardias, este hombre me quiere robar. Luego le dice que si lo va a usar como orinal. Luego le dice que bueno, que si lo tira al suelo y ella lo recoge sin tener que agacharse, igual se lo lleva. O sea, es como muy agresiva a nivel regateando Daenerys, lo cual apoyo muchísimo. Porque a mí se me da fatal. Necesito llevarme a Totalmente, Daenerys a las porque yo rebajas. soy horrible para regatear. Entonces, Daenerys lo hace muy, muy bien. Muy bien. Hasta que al final incluso le dice, es que no la quiero porque Sharon me da comida en platos de oro. La verdad es que la escena es brutal. Y encima tiene ese enlace del pobre hombre que le roza la mantícora, se caga encima literalmente. O sea, ese hombre, ese mercader, donde quiera que esté, espero que siga vivo en algún sitio, en Karth. Vamos, yo todo mi cariño. Cuando dice, mis esposas me van a pegar y me van a insultar por haber puesto el precio tan bajo. En fin, me callo ya, pero es una escena maravillosa que hay que valorar. Dicho esto, el tema de la mantícora. Es verdad que hemos visto varios atentados a la vida de Daenerys, pero sin duda esto es un punto de inflexión. Esto es Martin diciéndonos, bueno, vamos a mover el culo de aquí ya, ¿vale? Y además lo utiliza evidentemente para introducir a estos dos personajes, ¿no? Y creo que lo hace bien. Creo que son recursos que el autor a veces tiene que utilizar porque la historia tiene que avanzar y a veces podemos sacrificar un poco de, entre comillas, credibilidad o realismo en pro, ¿no?, de la trama o de que avance la trama. Y creo que aquí Martin está bastante equilibrado. Ya hemos visto otros atentados con Daenerys. Daenerys ya ha sido avisada. Hay un motivo por el que quieren atentar contra Daenerys y simplemente atentan. Y por lo tanto, es de alguna manera hace que se pueda introducir estos dos personajes y que digamos, hasta luego, Mari Carmen. Me ha puesto Berta en el guión una pregunta que me parece interesante, que es, ¿son realmente los enemigos de Dany
¿Son realmente los enemigos que Dany hace en Qarth una amenaza a tener en cuenta? Es una pregunta que también os voy a hacer a vosotros, compañeros, y de hecho me encantaría que los propios oyentes pudieran poner en comentarios qué opinan sobre este tema, ¿no? Vemos a Sharo, lo ha dicho Berta antes, vemos a Sharo en danza, hablando con Daenerys, diciéndole, bueno, pues qué vaina con los esclavos, ¿no? En plan, a ver, quiero decir, esto está muy bonito, pero yo soy un hombre de negocios y ¿qué está pasando aquí, no? Y vemos cómo le declara la guerra, ¿no? De esa forma tan, pues bueno, tan teatral, de ponerle el guante de seda manchado de sangre para que parezca, ¿no? Como para dar a entender que Qarth le ha declarado la guerra a Daenerys. Y además, pues en vientos, sin hacer spoiler, veremos que, bueno, lo que ha ocurrido con Pyat Pree y con pues, gremios y hombres pesarosos y demás, ¿no? Entonces, o no lo sé, sorpresa, no voy a decir más. El caso es que creo que Qarth puede jugar un papel, porque si no Martin no lo hubiera puesto ahí. Es decir, Martin podría haber dicho, mira, ya hemos pasado la mamarrachada de Qarth en choque, seguimos adelante, evidentemente va a haber todo el tema de los esclavos, pero es que recordemos que muchas ciudades de eso son esclavistas, ¿no? ¿Por qué aparece Sharo? ¿Por qué aparece en este punto? ¿Por qué habla con Daenerys? Martin dedica tiempo a escribir esa escena de Daenerys y Sharo hablando, esa declaración de guerra. Sin duda yo creo que va a tener un papel y que serán una amenaza. Pueden ser una amenaza a tener en cuenta a nivel de con quién se alían y las cosas que hacen, y conocemos precedentes, sabemos que eso es cuando se enfada o cuando le tocan lo suyo, bueno, o sea, mientras los dejen en paz, vale, pero cuando le empiezan a tocar lo suyo, pues no les mola mucho. Qarth, no sé hasta qué punto hay buenos guerreros, sabemos que tienen muchos esclavos y tienen mucho dinero, entonces quizá no sea a nivel... O sea, podría ser más a nivel financiación incluso, por parte de Qarth, que a nivel de batalla en sí mismo. Pero es que eso es un peligro real para Daenerys, porque al final los ejércitos, las batallas, se tienen que pagar. Los soldados se tienen que pagar, la comida se tiene que hacer y demás, ¿no? Entonces, que tu enemigo tenga dinero es peligroso. Es muy peligroso. Y Qarth, aparte de otras ciudades esclavistas, pero Qarth tiene muchísimo dinero. Aquí en este capítulo se nos dice, ¿no? Cuando empieza a hablar Sharo de la cantidad de barcos que tienen, de cómo los mercaderes están bajando los barcos, ¿no? En el puerto y demás. Vemos esa riqueza, vemos ese esplendor y eso per se es una amenaza. Entonces, no sé exactamente hasta qué punto será, pero sin duda yo creo que sí, principalmente por la parte económica. Claro, ese es un poco el conflicto que existe un poquito con el tema de Qarth en Choque de Reyes, ¿no? Porque como muy bien ha explicado Bea en Danza de Dragones, tenemos el regreso de alguna forma de Sharo Swan Daxos y nuestra mente dice, ah, vale, es ahora, ¿no? Es ahora cuando Qarth va a conectar, o sea, lo que pasó en Qarth va a conectar con el resto de la trama de Daenerys por fin, ¿no? Porque se queda, siempre lo hemos mencionado, se queda siempre ahí un poquito descolgada, ¿no? Que sí, que es ese canto de sirenas, el viaje del héroe de Daenerys, etc. Y está muy bien para su construcción como personaje. Pero Daenerys llegó al principio a Qarth y se va de Qarth casi como vino, casi, ¿no? Podríamos decirlo. Claro, cuando regresan Danza de Dragones Sharo Swan Daxos, realmente no son las consecuencias de lo que Daenerys hace en Qarth. Como vemos en Danza, a Sharo Swan Daxos es que se la pela. Los Eternos, en plan, ni se acuerdan Danza ya casi, ¿no? Lo que viene a decir es, señora, usted ha iniciado aquí un sistema rupturista con nuestro comercio de esclavos y me está jodiendo la vida. Lleguemos a un pacto y Daenerys le dice, no voy a permitir la esclavitud. Y entonces este señor, pues el guante, ¿no? El guante manchadito de sangre, en plan, Qarth te declara la guerra. Que como muy bien dice Bea, probablemente se traduzca en financiación hacia Yunkai o hacia Volantis, etc. ¿Qué pasa con eso? Primero, a nivel trama, ¿no? A nivel trama yo creo que todo ese continente contra Daenerys se va a traducir en Daenerys diciendo... Aquí no se me acepta, aquí no se me quiere, fuego y sangre, arraso con lo que vea y me voy a donde importa y a donde debí ir desde el principio, que es a Poniente. Pero el problema es que eso sigue sin conectarnos con esto que pasó aquí de los Eternos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que Daenerys haga esto?
como muy bien ha mencionado Bea, tenemos cierta pincelada de lo que podría haber pasado para Pri en Vientos, no vamos a entrar en ello, pero de lo que no sabemos, por lo menos todavía no sabemos nada, es de estos gremios que estaban enfadados o estos intentos de asesinato como el que sufre aquí hoy Daenerys por parte de los hombres pesarosos, ¿no? De eso ni Daenerys se acuerda. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No ha habido realmente consecuencias para Daenerys por haber quemado a estos seres ultramágicos que aparecían en esta ciudad, por lo menos de momento, y dudamos que vaya a verlo, dada la prisa que Daenerys tiene que tener en 2 libros para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que comparto ese sentimiento que tienen muchos lectores de Karth se queda un poquito como un oasis, ¿no? Como una isla en el medio del camino de Daenerys que no ha impactado demasiado. Lo de Xaro Xhoan-Daxos en danza podría haber sido perfectamente sustituible por señor de negocios volantino random y tampoco hubiese pasado nada. Y se queda un poquito ahí como un episodio en el camino en el que se avanza y no tiene consecuencias, que es algo que puede pasar perfectamente, es decir, es una saga Río, pero tampoco todo tiene que estar conectado con todo el rato, ¿no? Quiero decir, es una saga que hay que comprender también que el autor lleva redactando desde el 90 y tantos, del 96, y hay cosas por las que, bueno, ha cambiado de dirección, ha tomado decisiones diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que es comprensible, pero sí que en este capítulo final de Karth yo creo que tengo que manifestar esta idea que yo creo que ya hemos dado pinceladas más veces, ¿no? De que Karth en sí mismo no es que no sea interesante, pero sí que se queda como un poquito descolgada de lo demás en el viaje de Daenerys, ¿no? Y eso puede pareceros mejor o peor, pero es lo que hay, ¿no? Se queda ahí un poquito entre las 2 aguas de Daenerys, que son el primero, el despertar, ¿no? El despertar como la madre de dragones, el romper su pasado con Viserys, etcétera, que es Juego de Tronos, y su arco realmente de desarrollo, que es a partir de Tormenta de Espadas, con su arco de la abolición de la esclavitud, Daenerys la Conquistadora, Daenerys Reina de Meereen, Daenerys Fuego y Sangre, ¿no? Es un poquito pues un puente que se hacen entre esas 2 tramas, en las que lo que sí que ha servido es para alimentar esa Daenerys quizá más mágica, ¿no? Quizás el capítulo de la Casa de los Eternos nos guía un poquito para darle un significado a Karth como un oasis mágico para Daenerys, un oasis profético que la relacionó pues como ese personaje casi mesiánico del que hablamos a veces, ¿no? Sea como sea, esta amenaza, ¿no? O esta enemistad que se ha ganado Daenerys en Karth se traduce en ese intento de asesinato con la mantícora, como bien ha descrito Bea, de la que la salvan 2 personajes bastante particulares que son Belwas el Fuerte y Arstan Barba Blanca. Exactamente, además nos los introducen de una manera interesante en cuanto a que Jorah le dice a Dany que las están siguiendo, que la llevan un rato siguiendo desde que salió de uno de los barcos. Y de hecho, todo este lío del cobre, de la bandeja de cobre, lo montan precisamente como una distracción para saber si están o no, o sea, para poderse asegurar de que los estén o no siguiendo, de que un poco le muestre el Jorah Mormont, le muestre quiénes son las personas y puedan empezar a tener esa precaución. En cuanto aparece este hombre pesaroso, que me encanta la escena de le da la caja y le dice lo siento mucho, y se abre la caja y está esta mantícora. Yo, la verdad, he de decir que la primera vez creí que el que le había pegado en la mano había sido Jorah, pero evidentemente luego te das cuenta de que no, de que es Barba Blanca con su callado. Y nos presentan a este par de personajes, que uno es un eunuco y el otro es un hombre viejo que dice ser su escudero. De hecho, la pregunta de Jorah es, ¿pero no eres tú una persona ya muy mayor para ser un escudero? Y le responde Barba Blanca de nunca seré lo suficientemente mayor como para no querer pues servir a mi señor. Cosa que es muy raro porque al final
Recordemos que los eunucos dentro de la sociedad poniente pues son raros. Nos han mostrado durante muchísimo tiempo a Varys con ese pues, poder de control, pero que de todas maneras nadie se fía de él, precisamente por su condición de eunuco. Y a este Belwas va a ser muy, muy interesante más adelante cuando lo veamos pelear, cuando lo veamos decapitar personas en los reñideros, pero que su historia sea: yo me dejo hacer daño de todos los con los que me enfrento antes de matarles, en plan de, ya te está diciendo de que él monta un show. En este punto de la historia no sabemos todavía muy bien cómo son y de qué se van los reñideros de Meereen, pero que este señor esté tan lleno de cicatrices y además que le hablan a Daenerys con muchísima condescendencia. Y no solamente a Daenerys, sino de hecho hablan, pues Belwas habla mal de los Dothraki, diciendo, no, son los chicos de los caballos, jajaja, he matado a muchísimos en los reñideros. Señor, si usted está intentando tener una conversación calmada con alguien, pues intente no insultar a lo que es su pueblo representativo, como consejo. Entonces, aquí ¿qué nos dicen? Nos dicen que estas dos personas han venido por petición de Illyrio Mopatis, de este magister que recibió a Daenerys en su casa, que la tuvo en su casa junto a su hermano durante un tiempo, y que aquí sabemos, en este punto, bueno, todavía en este punto no, pero esto es relectura, así que sabemos de que Illyrio y Varys están haciendo una conspiración en la cual está metido Aegon VI, y que en este momento los planes de Illyrio han cambiado totalmente. Illyrio había vendido a Daenerys a los Dothraki y se ha encontrado en esta situación en la cual Khal Drogo ha muerto, por lo tanto el matrimonio ha quedado pues ya sin efecto, que su marido en este momento ya no está, aunque todos sabemos que Dos Khalein iba a Dothrak y probablemente Daenerys va a tener que quemar a unas cuantas personas, como muestran en Juego de Tronos la serie. Pero de cara a los planes de este par, que son, sabemos, maestros de los planes maquiavélicos, pues Daenerys acaba de quedar viuda, es madre de dragones, tiene 3 dragones. Y de cara a la galería, pues qué mejor para este señor que directamente decir, pues mira, vamos a juntarles a estos dos y vamos a tener mi jueguito con todos los huevos en la misma cesta. Sabemos que todo esto va a cambiar, que todo esto va a tomar rumbos diferentes, pero en este punto de la lectura, cuando lo estás leyendo por primera vez, que todavía evidentemente no sabes que existe Aegon VI, pero dices, hombre, le están dando lo que hablábamos hace un rato, le están dando a Daenerys una forma de escapar de Cart cuando ya la ciudad no la quiere. Y qué mejor que a manos de una persona que sabemos que tiene muchísimos recursos, que sabemos que le está poniendo, porque además es eso, le dice, no, aquí hay 3 naves y no os preocupéis, nosotros os vamos a llevar a todos, a los 100 Dothrakis que están con vosotros, a Jorah Mormont, a Daenerys y a los 3 dragones. Entonces, Martin aquí lo que ha dado es, en el último capítulo de Daenerys, le ha dado un vehículo, en este caso 3, para escapar de la situación que tienen y dejarnos en ese pending de decir, ¿ahora qué va? ¿Ahora qué viene? Y quedarnos esperando al siguiente libro para encontrarnos con las siguientes aventuras. Pero como cierre realmente me gusta mucho, porque nos muestran, la han salvado de un intento de matarle, y además le han puesto en las manos la carta para escapar de la situación difícil en la que está. Sí, antes mencionábamos que el intento de asesinato a través de esa mantícora es un poco, decía Bea, ¿no?, que es un poco para impulsar la huida de Daenerys de la ciudad. Yo creo que también aquí funciona un poquito de contexto para presentar a Barristan como un héroe para Daenerys, ¿no?, porque le salva la vida, etcétera. Y que funciona bastante bien, claro. Ahí no vamos a incidir mucho en eso porque queda un largo camino, ya no solo de Barristan, sino de Arstan Barba Blanca, por comentar en Tormenta de Espadas. Pero es curioso, ¿no?, como
se presenta como alguien ya positivo, un poco en contraposición con ese Belwas más borde, ¿no? Como decía Santi, más descarado, pero al que, ojo, se le acaba pillando cierto cariño, eso es verdad. Sea como sea, esta trama no solo sirve para presentar a Varys a Daenerys, siendo uno de los personajes que creo van a ser más importantes para ella, sino también para volver a traer algo a un viejo conocido, como bien comentaba Santi, ¿no? Esa conspiración de Varys e Illyrio, esa subtrama que está viajando constantemente con nosotros desde Juego de Tronos, ya desde cuando Arya escuchaba a esas dos extrañas personas hablar a susurros en esos pasadizos ocultos, ¿no? En ese sentido, Martin vuelve a traernos esta idea y además, como bien ha explicado Santi, ha cambiado la cosa, ¿no? Es decir, ha habido un cambio de planes. El plan había iniciado como esa venta de Daenerys a los Dothraki para conseguir el Calasar de Drogo para que apoyase a Viserys, para luego reunirlos con Aegon VI, etcétera, etcétera, ¿no? Traer la restitución Targaryen. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa en Juego de Tronos, ¿no? Que Viserys se muere, Drogo se muere, Daenerys es la madre de dragones y Illyrio en su casa dice, ¿no? Coño, pues igual me he equivocado. De hecho, he buscado el fragmento en Danza de Dragones cuando Illyrio, más o menos, ocultando ciertas cosas, le cuenta todo esto a Tyrion Lannister. Y hablando de Daenerys, y cito rápidamente, dice: Daenerys era casi una niña cuando llegó a mí, pero mucho más bonita que mi segunda esposa. Tan bella que sentí la tentación de quedármela. Me saltó el fragmento de Illyrio queriendo follarse a Daenerys porque guaj, y voy al grano. Y dice: la verdad, no pensé que Daenerys fuera a sobrevivir mucho tiempo entre los señores de los caballos. Tyrion le contesta: eso no os impidió vendérsela a Khal Drogo. Y ahí Illyrio explica que querían el Calasar de Khal Drogo y que a los Dothrakis no se les puede pagar o comprar, sino que hay que darles regalos y esperar la respuesta, y que Viserys no tuvo esa paciencia y Viserys murió, ¿no? Y añade al final, Daenerys es muy diferente. La niña asustada que se refugió en mi mansión murió en el mar Dothraki y renació en sangre y fuego. La reina dragón que lleva su nombre es una verdadera Targaryen. Cuando envié barcos para traerla a casa, puso rumbo hacia la bahía de los esclavos. En pocos días conquistó Astapor, puso de rodillas Yunkai y saqueó Mirin. Si marcha hacia el oeste por los viejos caminos de Valyria, la siguiente en caer será Mantaris. Y si viene por mar, bueno, su flota tendrá que aprovisionarse de agua y alimentos en Volantis. Es ahí cuando le comunica a Tyrion que va a dirigirse hacia Volantis, ¿no? Ese es el viaje que tiene que hacer Tyrion en Danza de Dragones. Sea como sea, lo que vemos ahí es que Illyrio cambió de planes tras todo lo sucedido en Juego de Tronos, ¿no? Al principio Daenerys era una mera moneda de cambio. Fue vendida a Khal Drogo para obtener un ejército a cambio, hasta que Viserys se murió, Drogo se murió y ella fue la madre de dragones. Eso lo cambió todo. Daenerys se quedó viuda y además tenía 3 dragoncitos, así que Illyrio dijo: oye, cambio de plan radical, lo que vamos a hacer es enviar barcos a esta señora para que vuelva a casita, la mimamos, le damos regalitos otra vez y si tal, pues ya la casamos con nuestro Aegon VI, hacemos la pareja maravillosa con 3 dragones, vuelven a Poniente como los reyes Targaryen perdidos y todos somos felices y comemos perdices. Spoiler, saldrá mal en el futuro otra vez, ¿no? Así que es curioso ver una vez más, ¿no?, cómo esta subtrama va avanzando, digamos, por debajo de todas estas otras aventuras que están sucediendo, pero sea como sea, este adelanto de la conspiración de Varys e Illyrio, sabemos que aquí pintaba como muy idílico todo y que no va a acabar en muy buen puerto. Sea como sea, Arstan y Belwas, que vienen en nombre de Illyrio, salvan a Daenerys y le ofrecen, como bien decía Santi, ese cierre para para todas estas aventuras de Qarth, ofreciéndole esos 3 barcos que Daenerys rebautiza, nada más y nada menos con los nombres de los dragones de Aegon el Conquistador y sus hermanas, ¿no? Valerion, Meraxes y Vhagar.
Y eso nos lleva a comentar una de las partes que nos hemos saltado, pero que por supuesto no íbamos a olvidar, y es cómo Daenerys analiza todas esas profecías y visiones que tiene en la Casa de los Eternos. Igual que hicimos nosotros en el directo de Daenerys 4, Daenerys sale de la Casa de los Eternos y reflexiona un poquito, ¿no? En plan, ¿qué me han dicho ahí? No me he enterado de nada, he visto tantas cosas, se me han olvidado la mitad y las que se me han quedado en la cabeza ni siquiera las entiendo. Daenerys intenta descifrar esos enigmas de la Casa de los Eternos y no parece tener demasiado éxito. La que más le llama la atención, y eso es algo que se mantendrá así por todo su arco, tanto de Tormenta como de Danza de Dragones, son esa advertencia que le hacen los Eternos de las 3 traiciones que va a sufrir. Va a ser un pensamiento constante para Daenerys. Recordemos que Daenerys ha sido criada en un contexto de huir constantemente, de ser perseguida constantemente, y de alguna forma para ella es adaptativo el estar atenta a cuándo me van a apuñalar, como hoy con la mantícora, ¿no? Entonces, alimentando un poco estas ideas de paranoia que tiene ella, guiño, guiño, para los... Daenerys está loca, ¿no? Pues las 3 traiciones van a ser un pensamiento recurrente, y es así para Daenerys de aquí en adelante, ¿no? Es algo que ya empieza a rondarle la cabeza en este capítulo. Quizás en lo siguiente, en lo que incide, es en esa visión del que ella reconoce como su hermano Rhaegar Targaryen, ¿no? Dice, se parecía mucho a Viserys, pero no era Viserys, era mi hermano mayor. Y en la frase que él dice en esa visión, ¿no? Tiene que haber uno más, suya es la canción de Hielo y Fuego, etc. Incluso le pregunta a Jorah acerca de qué significa la canción de Hielo y Fuego. Y Jorah dice, pues no lo sé, la verdad, no sé de qué me habla usted. Rhaegar tenía así un arpa, pero no sé de qué me hablas de la canción de Hielo y Fuego. Y además también le pregunta a Jorah ¿qué es el dragón del titiritero? ¿No? Reflexionan ahí un rato, dice, sí, es un dragón de tela, ¿no? Un dragón falso que los marionetistas utilizan para sus obras, etcétera, ¿no? Para que los héroes tengan algo a lo que matar. Y como estamos hablando, ¿no?, de esta conspiración de Varys e Illyrio, de cómo los planes cambiaban de una luna a otra, y de cómo ahora mismo el plan de Illyrio es traer de vuelta a Daenerys para casarla con este Aegon VI oculto, os pregunto a vosotros, compañeros, si creéis que esta pista del dragón del titiritero servía ya como pista para la existencia de Aegon VI, porque siempre solemos poner en duda si Aegon VI era ya un plan elaborado desde 1998, que es cuando se publica Choque, o si vino más adelante, ¿no? Mucha gente argumenta que dada su aparición repentina en Danza, la trama de Aegon VI parece un poquito improvisada por el camino, pero sin embargo aquí ya tenemos a Daenerys pensando bastante profundamente, además, digamos al nivel de otras cuestiones muy importantes para su trama, en este falso dragón del titiritero, ¿no? En este dragón de los marionetistas. Así que nos preguntamos si ya era una realidad o quizá una idea, ¿no?, fugaz en la mente de Martin, este Aegon, que además, recordemos, será uno de los últimos enemigos de Daenerys. Quizás antes de enfrentarse a los otros, o quizás antes de enfrentarse a Euron, a quien se tenga que enfrentar Daenerys como enemigo final, presuponemos todos que existirá un momento en el que veremos una danza de los dragones con ese Aegon VI enfrentado a Daenerys. Sea como sea, 3 traiciones, sea la canción de Hielo y Fuego, sea el dragón del titiritero, Daenerys está confusa e incluso llega a desestimar estas profecías. Dice, acudí a esos brujos en busca de respuestas y en vez de eso me dieron 100 preguntas nuevas. Daenerys, somos todos con Martin. Martin es nuestros Eternos con cada libro. Así que la pobre desestima todas esas profecías y dice, yo voy a subirme a esos barcos, voy a llamarlos con el nombre de los dragones, el Conquistador, y voy a seguir con mi camino. Yo lo primero que tengo que decir es, ¿por qué no pueden ser amigos? O sea, a mí me gusta más un Aegoneris que un Joneris, ya lo he dicho. Que me lo linchen, que me la piden, me da igual. O sea, ¿por qué no pueden ser amigos estos dos? Serían, o sea, el plan de Illyrio absoluto. Por supuesto que Daenerys fue la reina, Aegon consorte.
pero me encantaría ver a esos dos reyes. ¿Sabes quién te fastidia ese plan? Tyrion Lo Lannister. sé. Pero bueno, en fin. El caso es que eso es lo que a mí me gustaría. Empecemos por ahí. Dicho esto, la pregunta que has hecho sobre Martin. Ambas opciones son correctas. Es decir, yo creo que es posible, perfectamente además, y no es el primer caso ni el único, lo que pasa es que aquí obviamente lo analizamos todo al detalle, en el que un autor tarda un tiempo en presentar a un personaje importante para la trama. No es necesario que todos los personajes se presenten al primer momento. Y pensemos un momento, si Aegon se hubiera presentado, ya no te digo en juego, te digo en choque. Nosotros, aunque no hubiera todos estos superanálisis que hay de Canción de Hielo y Fuego desde el año 90.000, nos hubiéramos olido algo mucho antes, se hubiera perdido un poco esa tensión quizás, ese efecto sorpresa no hubiera existido. Entonces, es perfectamente posible que un autor decida incluir a un personaje tan importante como Aegon en un libro, o sea, que no sea en el primer libro, ni en el segundo, ni en el tercero, sobre todo en una saga que tiene tantísimos volúmenes. Entonces, sin duda podría haber sido algo premeditado y además esto de la Casa de los Eternos, el dragón del titiritero y demás, puede ser una pista. No pensemos que porque no está desde el primer momento es algo que se le ocurre después. Por otro lado, bien podría haberse le ocurrido después y haber aprovechado precisamente este hilo del que tirar para crear al personaje de Aegon y crearle a Daenerys pues un obstáculo más. Mi opinión personal es que ya estaba pensado, pero por lo que digo, porque me parece totalmente plausible que esto sea así. Yo ya sabéis que no leo muchas teorías, no miro muchos foros. Yo no era, o sea, sí que lo había oído, pero no era plenamente consciente de que hubiera tantísima gente que dudara de esto, de que Martin no hubiera podido pensar a Aegon desde el principio, prácticamente desde el principio. Sabemos que Martin ha ido ejerciendo cambios, pero bien podría haber sido así y yo creo que puede ser así. Ahora bien, el dragón del titiritero también podría ser la propia Daenerys, en el sentido de que ella misma está siendo manipulada, ¿no? Por otras personas o pretenden manipularla, como el propio Illyrio. Entonces, bien podría ser una representación de ella misma, ¿no? Y no tanto de que hubiera una tercera persona o un segundo dragón ahí, ¿vale? Dicho esto, yo creo que toda esta parte en la que Daenerys reflexiona y habla con Jorah sobre la Casa de los Eternos, Daenerys somos nosotros. Es decir, Daenerys ha recibido muchísima información que está procesando, lo decía ahora Berta muy bien, igual que nosotros. Entonces, lo que hace Martin es, de alguna manera, fijar los puntos que ahora mismo son importantes o que cree que debemos recordar a la vez que lo hace Daenerys, ¿no? ¿Qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda la boda sangrienta, final de Choque de Reyes. Nos recuerda la flor azul. Nos recuerda ese dragón del titiritero justo cuando se hace mención de Illyrio. Las traiciones, ¿no? Volvemos a Mirri Maz Duur, ella reflexiona sobre Mirri Maz Duur. Y por supuesto, que esto me consta que lo hablaremos después, la canción de Hielo y Fuego, ¿no? Y su hermano Raegar, y las 3 cabezas de dragón, y los nombres, ¿no? Y claro, porque tenía un hijo Aegon, luego otra que se llamaba Rhaenys, nos falta Visenya, pero son 3 cabezas. Y ella le va dando vueltas a eso igual que lo hacemos nosotros. Pasa de largo de otras cosas que ve, que tendrán relevancia, por supuesto, y que tendrán relevancia más adelante. Pero sin duda estos puntos en los que Daenerys reflexiona son principalmente los que más le tocan a ella, excepto lo del banquete sangriento y el arroz. Bueno, lo del arroz azul sí que le tocará. Entonces es como que es Martin diciéndonos, de este tocho de apuntes que tenéis, os voy a subrayar en fosforito lo que es importante, ¿sabes? Lo que tenéis que ir quedándose en vuestra cabeza. Y el tocho de apuntes ya luego ya lo repasaréis. Pero de momento esto es lo principal, ¿no? Os voy a hacer la chuleta de lo que ha pasado en la Casa de los Eternos. Este capítulo es la chuleta de la Casa de los Eternos. Vamos a decirlo así de claro. Entonces, yo creo que evidentemente está bien jugado por parte de Martin. Recordemos eso, primero, que no veíamos a Daenerys desde hace la tira de tiempo. Porque es eso, el último capítulo fue la Casa de los Eternos, que yo ahora lo pienso a nivel de análisis y hace muchos meses. Entonces es como que necesitamos ese recordatorio, necesitamos que volver a explorar todo lo que se trató. Y creo que es una buena manera de hacerlo, además de hacerlo de una manera relativamente distendida, ¿no? Entre Jorah y ella, con algunas confusiones de por medio y tal. Creo que es una buena manera de hacerlo y está muy bien jugado por parte de Martin. En cuanto a Aegon, lo que he dicho un poco, yo creo que sí estaba pensado. De hecho, que aparezca aquí lo de Raegar, lo de Aegon, que se llamaba Aegon y tal, tampoco me parece casualidad. Entonces,
hace mucha incidencia en los nombres. Es que además esa frase me sorprendió especialmente, ¿no? Una Aegon, una Rhaenys, falta una Visenya, no sé qué. Yo creo que ahí ya se estaba introduciendo a Aegon, por supuesto no diciendo, oye, que hay un chaval que tal... No, pero sí que se nos está empezando a decir, acordaos de este nombre, acordaos del dragón del titiritero, acordaos que pueden pasar cositas. Tengo que hacerte una pregunta nada seria, que es, con esa frase última que has dicho de hay un Aegon, hay una Rhaenys, ¿dónde está Visenya? ¿Significa eso que el verdadero nombre de Jon es Visenio? Yo espero que sí, la verdad. O sea, yo espero que sí, lo digo. O sea, me imagino que igual el propio Raegar dice, a ver si me sale la nena, ¿sabes? Que bien podría ser. A ver si me sale una niña y hago el de esto completo, porque también es verdad que es que les ponen los mismos nombres. Que vale, que los Targaryen siempre se llaman entre ellos todos iguales, pero... Y yo creo que dijo, vaya, bueno, él no dijo nada, porque no lo llegó a ver, pero fue como, bueno, a ver si me sale la niña y tenemos aquí a Visenya. Sí. En la escena de la ser. serie es Lyanna diciéndole su verdadero nombre es Visenya, ¿no? Y luego, claro, él bajó y dijo, ah, no, es un crío, ¿qué hago? Pues no. Le pongo yo Garry, mira, digo John y ya está. Y no le pone Robert porque acaba de matar a su padre, que si no también se lo ponía. Efectivamente, tal cual, sí, sí. Pero sea como sea, has hecho un análisis brillante, yo creo, de lo que supone, ¿no? Tanto la profecía del dragón, bueno, la profecía, la visión del dragón del titiritero y lo que reflexiona Daenerys al respecto, como todo lo demás, ¿no? El hecho de poner esas menciones a Rhaegar, etcétera, y también esas 3 traiciones que van a ser un mantra casi para Daenerys el resto de su arco. Pero ese arco lo tendremos que ver y seguir viendo y analizando cuando volvamos con Daenerys en Tormenta de Espadas, porque este ha sido el ultimísimo capítulo de nuestra Targaryen en este libro y hemos terminado aquí el análisis, pero no sin antes, no nos vamos a ir sin hablar, como siempre, de presagios o teorías, además ahora muy actualizadas, muy de actualidad, Santi, porque vamos a hablar de relacionar todas estas profecías de las que habla Daenerys con algo que se nos reveló hace muy poco en House of the Dragon. Exactamente. La verdad es que esta canción de Hielo y Fuego, de la cual le pregunta Daenerys a Jorah y que Jorah le dice como no, nunca la he escuchado. Que me encanta como en plan de no, pues he ido a muchas tabernas, he escuchado a muchos bardos, pero esa no me ha tocado. Pero bueno, más allá de esto y bromas aparte, sabemos de que ahora con la primera temporada de House of the Dragon se nos ha mostrado que esa canción de Hielo y Fuego, también recordemos, evidentemente hay cosas de la serie que no son totalmente de Martin, pero esta parte muy probablemente sí, porque el mismo Martin ha dicho que en uno de sus posts ha dicho que era algo de lo que él tenía por hablar y que de hecho creo que pone como un paréntesis de bueno, tenemos todavía 2 libros para explorar algo así. Entonces tenemos esta escena en la cual Viserys Targaryen le dice a su hija Rhaenyra y le muestra esa daga de acero valirio y le muestra que tiene una inscripción además grabada que se revela de la misma manera que se revela la inscripción de Sauron en el anillo una vez tocado por el fuego, que diciendo que la canción de Hielo y Fuego y de que el salvador del mundo casi va a estar proveniente del legado de los Targaryen. Este conocimiento ha ido pasando supuestamente de persona a persona y nosotros sabemos de que Rhaegar Targaryen sí que tenía información al respecto, porque de hecho todo lo que monta de la rebelión de Robert es una excusa para poder hacer que esto sea verdad, de que el dragón tenga 3 cabezas y de que su descendencia, pues de su descendencia nazca el príncipe que fue prometido, nuestro señor y salvador, Jon Nieve. Y evidentemente en este punto de la historia sabemos de que su padre, o sea, pensemos en esto. Aegon V Targaryen, nuestro queridísimo y amado Egg,
tragedia refugio estival. Sabemos de que tiene que ver algo con probablemente revivir a los dragones, revivir la parte mágica, por lo que a mí algo me dice que este señor tiene información. Luego de esto viene ya Jaehaerys II, luego viene el Rey Loco y luego viene Raegar Targaryen. Hay dos personas ahí en medio que el Rey Loco dudo mucho que tuviera este tipo de información, o si acaso la tenía, puede que también haya sido lo que lo haya vuelto cucu. Y ya Jaehaerys II no da mucha muestra de tener este tipo de información, pero su hermano Duncan, recordemos que está casado con Jenny y Jenny tiene esta amiga bruja, que puede que también por ahí se haya pasado parte de información mágica. Entonces, en este caso, nos encontramos con que la historia canónica nos dice que Raegar, a diferencia de todas las demás personas de la corte, metido en torneos y demás, a él eso no le interesaba tanto, él estaba mucho más metido en su música con su arpa y en leer y demás, y que en el momento en el cual él encuentra un texto, se empieza como a desviar de todo y le deja de importar muchísimas cosas y se obsesiona con esta información sobre la profecía. Recordemos de que en la serie Juego de Tronos, creo que esa escena no salió como tal a cámara, pero sí que había un tráiler o un trozo, ahora mismo no lo tengo muy fresco, que está Sam y Sam ve en uno de los libros que están en la biblioteca, que es de donde saca la información de la boda de Raegar y Lyanna, él ve una imagen del Catspawn Blade, de la daga de Arya, que es esta daga de acero valirio que nos han vuelto a reintroducir en House of the Dragon. Y a partir de ahí, ¿quién no dice que haya sido un libro muy parecido al que ha leído Raegar? Yo, personalmente, y se lo he dicho a mis compañeras fuera de micro, siempre como he un poco asumido de que hay Targaryen soñador, Targaryen no soñador, y se salta ciertas generaciones. No se me haría raro que Raegar fuera uno de estos soñadores también, pero esto evidentemente ya a título personal, no es canónico ni mucho menos. Y frente a esto, pues que tenga esta información, que se obsesione con esta profecía y pues que a partir de ahí haya pues vuelto a tener ese conocimiento. Vosotras, compañeras, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo creéis que ha llegado la profecía hasta nuestros días? Cuando ha habido, en la serie de House of the Dragon nos muestran que Viserys está muy convencido de ello, Rhaenyra le cree, pero a partir de ahí sabemos de que van a empezar a haber reyes pues variopintos, muchos de ellos, y muchos príncipes, sobre todo herederos, también variopintos, que pues harán perder muy probablemente esta información durante ciertas generaciones. Esto es un tema, ¿no? Porque claro, si este podcast lo hubiésemos grabado hace meses, no tendríamos esa revelación que nos da House of the Dragon. Esto ha sido un poquito de... Hemos pasado de la Casa de los Eternos a la Casa del Dragón y la Casa del Dragón nos ha dado la respuesta, aparte de la Casa de los Eternos y aparte de una de las grandes preguntas que nos habíamos hecho durante, bueno, pues desde el 96 algunos. Pues la pregunta era, ¿qué es la canción de Hielo y Fuego? La pregunta era tan sencilla como esa porque nadie lo sabía hasta hace unos meses. Y la revelación viene pues en esa escena de la serie, ¿no? En la que se revela que la canción de Hielo y Fuego es esa profecía que nos habla un poquito de que a través, en algún punto de la dinastía Targaryen nacería el héroe que acabaría con los otros. Es decir, Aegon sueña con los otros y eso es lo que le impulsa a conquistar, suponemos, los 7 reinos de Poniente como un reino, a unificarlo, ¿no? Digamos, a unificar esos reinos como un único reino bajo el dominio Targaryen, porque así tendría
digamos, los recursos suficientes para plantar cara a esa amenaza de la muerte, a esa amenaza del frío, que son los otros. Este es un secreto máximo de la corona de Poniente, de los 7 reinos, y este secreto parece que se pasa, según nos dice la serie, que se pasa de rey a heredero. Por eso Viserys en la serie se lo cuenta única y exclusivamente a la que cree que es su única heredera, Rhaenyra Targaryen. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos esta verdad a la saga, a los libros, pinta bien, pero en cierto punto empieza a tambalearse. Es decir, hay reyes que nosotros conocemos a lo largo de la historia que podemos presuponer muy fuertemente que no sabían la verdad de la canción de Hielo y Fuego, o de saberla la achacaban a cuentos de viejas, de leyendas oscuras de Aegon el Conquistador, y en cierto punto eso todo se desestimó o se olvidó, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, ni siquiera en Fuego y Sangre se nos da pistas de que Rhaenyra pueda saber algo a este respecto, como pasa en la serie, o otros reyes. Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil conectar en la saga este conocimiento con muchos de los reyes que se nos escriben en Fuego y Sangre. Podemos hablar que sí, Alysanne estaba muy interesada en el muro, pero dicen por ahí ya las teorías que se han formado a raíz de la serie, ¿no? Lo que sí sabemos con certeza, y lo ha dicho Santi de forma maravillosa, es que, digamos, acercándonos ya, iba a decir a la época de la actualidad de la saga, lo voy a decir directamente, acercándonos a la época de Aegon V, ahí ya sí sabemos que muy probablemente nuestro Aegon V estaba buscando en Refugio Estival una forma de traer de vuelta a esos dragones por un tema. Eso es lo que sabíamos hace unos meses. Ahora ese tema podemos presuponer también muy fuertemente que es el conocimiento de esta realidad, ¿no? De que Dunk y Egg en algún punto descubrirán esta profecía que se había perdido, que se había olvidado, e intentarán traer de vuelta a los dragones sin éxito, causando la tragedia de Refugio Estival. ¿Y por qué creemos además que Aegon V casi seguro sabía esta información? Porque si yo fuese, si fuese por casualidad o porque lo hubiese leído, ok. Pero hay cierto personaje que a todos nos suena, que es el fantasma de Alto Corazón, que nos cuenta que su amiga, la querida Jenny de Piedras Viejas, pues que juntas visitaron la corte, porque Jenny de Piedras Viejas, como todos sabemos, se casó con Duncan Targaryen. ¿Quién era Duncan Targaryen? El primogénito de Egg, de Aegon V. Y este fantasma de Alto Corazón, que Jenny se lleva a la corte, suelta una profecía que ella ha soñado, y dice la profecía que lo sabemos todos. Nacerá el príncipe que fue prometido del linaje Targaryen de Aegon V. En esa profecía que la escucha Aegon V y su hijo Jaehaerys, toma la decisión de que sus hijos, Aerys y Rhaella, Aerys al que se le conocerá en el futuro como Aerys el Rey Loco, tendrán que contraer matrimonio. Es decir, se une la sangre Targaryen con la sangre Targaryen, mantener el linaje puro, etc. Porque, según este fantasma de Alto Corazón, de ese linaje saldrá el príncipe que fue prometido. Todo esto nos lleva a la tragedia de Refugio Estival, ¿no? Presuponemos que en este círculo de extrañas amistades con enanas adivinas, Aegon V quiere llevar a cabo esa resurrección de los dragones, sale mal, el fantasma de Alto Corazón sobrevive a esa tragedia, aunque se supone que estaba allí dentro, así como también sobreviven Aerys y Rhaella, y hay teorías muy fuertes, incluso se menciona o se sugiere muy fuertemente en la famosa canción de Jenny de Piedras Viejas que Jenny también sobrevive. Y aquí entra Rhaegar. Hay cierto momento, como ha dicho Santi también, que Rhaegar cambia su personalidad, que lee algo, que descubre algo, y en ese momento decide que va a pasar de ser un chiquillo introvertido y ávido lector a ser un gran guerrero que tiene que aprender todo lo que tiene que aprender porque tiene una misión que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí os voy a lanzar yo una teoría cosecha, os diría
que he alimentado yo misma en mi cabeza, ¿no? Cosecha propia que ha ido ahí allanando camino en mi cerebro durante todos estos años, que es: Raegar estaba obsesionado con Refugio Estival. Muy probablemente un Raegar curioso con esa tragedia, obsesionado con lo que allí sucede, Raegar viajaría a Refugio Estival. Es comprensible, ¿no? Es decir, si estaba obsesionado con ello, es muy probable que fuese a visitar las ruinas para ver qué onda, ¿no? Qué onda había pasado, intentar incluso descubrir qué podría haber pasado. Y si Jenny de Piedras Viejas sobrevivió y, ¿no? Como dice la canción, en los salones de los reyes que ya no están, Jenny baila con sus fantasmas. Es decir, ¿podría Rhaegar haber conocido en esas ruinas a nuestra querida y amada Jenny, que pone música y canción a este podcast, y que fuese esa la fuente por la que Rhaegar conoce la profecía que la amiga de Jenny había trasladado a Aegon V, y que por eso un día cambia y se obsesiona y dice: voy a tener un hijo con Lyanna Stark porque mi mujer ya no puede tener más, etcétera, 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 ¿no? No lo descarto. No descarto que Jenny de Piedras Viejas estuviese viva tras la tragedia de Refugio Estival, ni descarto que pueda ser la fuente de Rhaegar Targaryen, porque honestamente me valdría que Martin dijese: pues un día lo leyó un papel, un pergamino que tenía ahí Rhaenyra olvidado, y dijo Rhaegar: oye, pues me lo creo, me valdría. Pero no sería una fantasía lo de Jenny de Piedras Viejas, sino que lo leyera en un pergamino olvidado. Sería una fantasía. Entonces, esa es mi teoría, que os dejo hoy aquí para que comentéis, compañeros. Pues yo creo que mis compañeros lo han dicho todo maravillosamente bien. Yo poco puedo aportar. De hecho, no iba a hablar, pero es que he dicho, es que esta es la teoría. O sea, que hay que hablar, hay que intervenir, porque es que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que esto lo comentamos cuando hacíamos el análisis de la serie House of the Dragon, ¿no? Y comentábamos que si esto es canónico, que si esto no lo es, que si... No, sabemos que es canónico, ¿no? Pero ¿por qué habían decidido todo esto? Es cierto lo que dicen mis compañeros, ¿no? Hay un momento en el que esto se rompe, pero tampoco me parecería tan raro que ocurriera, porque al final estamos hablando de que, y esto ocurre también en la vida real, o ha ocurrido con dinastías y reyes que pasan de reyes y demás, en el que este tipo de informaciones se pierden, aunque sea momentáneamente, ¿no? Que es un poco lo que ocurre aquí. No me parecería tan descabellado y creo que encaja bien a nivel de trama. No voy a volver a comentar todo lo que han dicho de Refugio Estival y de Egg y de demás, porque creo que mis compañeros lo han comentado súper bien. Pero a mí me chifla que la canción de Hielo y Fuego sea algo que define el libro, es el nombre. No sé cuántas veces podemos haber dicho las palabras canción de Hielo y Fuego en este podcast, muchísimas. Y que aparezca tan poco. Muchas más de las que la dicen en la saga, que es una. Exactamente, efectivamente. No, más de una. 2. Porque además aquí me hace mucha gracia porque lo dicen aquí, me refiero porque Daenerys se lo pregunta a Jorah, ¿no? Y me chifla la respuesta de Jorah, que es: no la he oído nunca. Es como si fuera la doncella y el oso. Es como el mismo tipo de canción. Es como: no me suena. Este bardo no lo he escuchado. Es que es la misma historia, ¿no? Y me encanta como que lo relativicen tanto, volviendo un poco al capítulo, que lo relativicen como una cosa más, como si fuera algo probablemente prácticamente poético, a lo que no dan tampoco mucha más atención, que es como: no, lo importante es las cabezas de dragón, lo importante es los hijos, ¿no? Los nombres de los hijos, todo lo que comentan. Y la canción de Hielo y Fuego es como: bueno, habrá sido una licencia poética que se habrá tomado mi hermano en un momento dado, que era él muy poeta y muy bardo, ¿no? Cuando en realidad es como el kit de la cuestión. Y esto de cara al lector es brutal porque es como: de eso trata todo. Yo estoy intentándolo descubrir, dice el lector de Choque de Reyes, ¿a qué viene todo esto? Y vosotros lo pasáis por encima como si fuera eso, ¿no? El oso o la doncella o cualquier canción, la de Florian, ¿no? Me explico, es como: bueno, una canción más. Y es fantástico como Martin juega con nuestros corazones y con nuestras ansiedades y con nuestras tensiones, porque es lo que tiene que hacer un buen escritor: alargar la tensión todo lo que se pueda, y Martin lo hace maravillosamente bien. En cuanto a la respuesta a la pregunta que nos ha hecho Berta, ¿no? De Rhaegar, o la teoría que ha soltado Berta sobre Jenny de Piedras Viejas. Bien podría haber sido.
Es decir, al final, tan probable es una cosa como la otra, sinceramente. Podría haber sido un libro, podría que no. Si fuera un libro, siempre se le queda al lector esa idea de ¿alguien más podría leer ese libro? Por ejemplo, Sam, o por ejemplo, ¿no? Alguien que se relacione con libros, digamos, que no se suelen leer, con libros secretos, con libros escondidos, con... Entonces, claro, si tú crees que lo ha leído de un libro, siempre tienes esa esperanza de que otro personaje relacionado con libros, insisto, en este caso podría ser el propio Sam, descubre más sobre esto, o así se nos dejó ver un poco en la serie, que no digo que tenga que ser igual que en la serie, pero en la serie fue así. Si ha sido Jenny la que se lo ha dicho a Raegar, de cara a la historia quizás complicaría un poco más las cosas, porque entonces es como un testimonio verbal que, a no ser que Raegar dejara algo después, más allá de la visión que tiene Daenerys en este punto, bueno, hay que atar todos esos cabos. Entonces, la teoría está súper bien tirada y tiene sentido que la propia Jenny le dijera esto a Raegar y Raegar a partir de ahí cambiará su forma de ser y demás. De hecho, es un testimonio que sería mucho más fiable que un libro en sí mismo, por supuesto, que te lo diga una persona que lo ha vivido y tal. Aunque bueno, Jenny quizás a Raegar le podría haber parecido un poquito cucú también, pero bueno, quizás tiene más veracidad que te lo diga alguien, sobre todo si quizás ya hay alguna pistilla en algún libro. Pero claro, quizás se nos cierran muchas puertas en cuanto al día de hoy de cómo esto va a descubrirse, si es que se va a descubrir. Que yo entiendo que sí, porque esto, más allá de que lo sepan los personajes, el lector lo tiene que saber o en este caso confirmar. Entonces, claro, es como un arma de doble filo. A mí me encanta lo de que haya sido Jenny, pero claro, un testimonio verbal es un testimonio que desaparece. Un testimonio escrito deja un poco más de peso, ¿no? Es como más potente. A no ser que, por supuesto, haya otros personajes que sepan de esto y que puedan tarde o temprano verbalizarlo, ¿no? O más allá de Melisandres y rollos, pero eso ya sería un poco, en fin. Pero, claro, no sé. O sea, me gusta la teoría, pero me surge esa duda. Te doy dos posibilidades que se me acaban de ocurrir. La primera, que el fantasma de Alto Corazón lo sepa. Y la segunda, Bran, que es como la carta maestra, ¿no? En plan, que se sepa a través de Bran viendo la visión de, yo qué sé, Raegar hablando con Lyanna delante de Ugarrol, en plan, nos casamos y además te cuento por qué. Sí, ¿no? pero eso como Bran lo sabe, pero ¿quieres decir que Bran se lo va a decir a alguien o será algo que solo sabremos los lectores? Ah, no, eso no lo sé. Es que no sé ni si se va a resolver Claro. lo de que A ver, Raegar lo yo creo sabía que o no si lo se sabía, llegase a lo mejor resolver no. lo veríamos No, pero desde la ese- cabeza pero- de Bran, ¿no? O sea, no se lo tiene que Claro, decir pero a una- nadie, simplemente que digan que dentro Sí. de las visiones que él ve en el árbol, casi, pues tiene esta. Sí, pero la existencia o lo que significa la canción de Hielo y Fuego, para nosotros los lectores nos sirve que lo sepa Bran, porque lo podemos ver, como dice muy bien Santi, desde la cabeza de Bran. Pero más allá de que lo sepa Raegar o no, de que los personajes se enteren de si Raegar lo sabía o no, que eso es algo secundario, esa canción de Hielo y Fuego, cómo ha afectado a los Targaryen, ¿eso creéis que no se va a saber? ¿Creéis que Martin igual lo desarrolla en otros formatos, rollo, pues eso, series o demás? Yo diría que no es necesario que todos lo sepan. Es decir, creo que Jon, No, los importantes. claro, a lo que voy, Jon, ¿no? Que es el importante en esta cuestión. Y Dani creo- probablemente sea un Ya. detalle también. A lo que voy es que Jon, para realizar su papel como ese príncipe prometido probablemente, no tiene que saber qué es cuál es la definición de la canción de Hielo y Fuego o que Aegon el Conquistador soñó con eso. Eso lo tiene que saber el lector, pero Jon va a cumplir su papel de la misma forma. Creo, ¿eh? No sé si estoy de acuerdo. Es decir, el lector, por supuesto, eso no se discute. Sí, claro. Porque si no, vamos a casa de Martin y le lloramos en la puerta, ¿vale? Si no tenemos una confirmación de eso. Pero yo creo que sí, para la evolución del personaje de Jon como heredero Targaryen, si ahora se nos ha confirmado en House of the Dragon que esto ha afectado mucho más que Raegar, mucho más que Egg, sino que ya había otros reyes previos, incluso el propio Aegon, que sabían esto, para mí como desarrollo de personaje de Jon, y te diría como desarrollo de personaje incluso de Dany, es un peso muy fuerte. El hecho de que todos los actos, o muchos de los actos que han hecho muchos reyes de la dinastía Targaryen eran para este momento. Este momento que se
define en Jon Nieve o en Aegon o como le queráis llamar. Esa definición me parece mucho más potente que lucha con los caminantes blancos y ya está. Sobre todo a nivel de identidad, a nivel de heredero Targaryen. Claro, pero No es tanto a que, nivel de papel ¿sabes qué contra pasa? los caminantes, sino, no sé. Creo que Jon justamente va a romper con ese tropo de alguna forma. Es decir, sí, Jon es el príncipe oculto, Jon es el heredero Targaryen, Jon es príncipe prometido y es el que cumplirá la canción de hielo y fuego, etcétera, o pues, suponemos al 98% que es él. Entonces, a lo mejor viene Arya y se carga al rey de la noche. Bueno, el caso es que Jon cumpla ese papel y justamente su enseñanza final creemos que vaya a ser la de no importa que yo sea Targaryen o me la pela ser Targaryen o no quiero ser el heredero de esa dinastía porque eso no es lo importante es irme al otro lado del muro a ser feliz. Creo que en ese sentido no, él no tendría que ser conocedor de toda la verdad detrás de él para acabar tomando la misma decisión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Precisamente opino lo contrario, en el sentido de que y me explico, para romper con eso, tiene que saber eso. Si no, ¿qué valor tiene romper con algo que ni siquiera conoces? Para que el personaje tenga valor, no digo valor de valentía, sino valor como personaje, de lo que dices tú, y creo que ocurrirá también, ¿no? Romper con ese tropo de me da igual ser heredero Targaryen, hago lo que tengo que hacer y demás. Tiene que conocer cuál era ese destino o cómo habíamos llegado hasta aquí. Si no, es prácticamente fruto de la casualidad o de su carácter o su forma de ser. Si él no conoce ese precedente, en cierta manera es como, sí, es nuestro Jon, bueno, ya sabemos cómo es y claro y tal. Y se queda para el lector, es cierto. No sé si me estoy explicando, es como... Sí, no, entiendo lo que quieres decir. Aunque creo que eso también No va a sé, venir de veremos. otras vías. Rollo, Puede ser, a puede Melisandre ser. le va a decir, eres el Azor Ahai renacido. Pues, Y no sé. va a venir otro y va a decir, eres el hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, de no sé qué. Y él va a decir, ok. ¿Te imaginas? Jon agobiado por pero- mogollón de inputs de un momento a otro sobre su origen. Es lo que Sí, va a sí. pasar. Sí, sí. Y todos los señores norteños, y eres el rey del norte por la carta de Robin. Y yo muy en plan, ¿podéis dejarme en paz 5 minutos? Gracias. Yo me llamo Visenio. Eso lo asumo, pero lo demás, no, gracias. Sí, sí. Al final parece que la Casa del Dragón nos reveló esta realidad de qué es la canción de Hielo y Fuego, pero eso parece habernos generado 1000 preguntas más, como le pasa aquí en este capítulo de Daenerys con las profecías de la Casa de los Eternos. Sea como sea, nosotros vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono, como siempre, a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady Von Garstein y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro y Josep Roura, a la manada de Viento Cris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, Daniel Bernat, David El Morau, Blay Jeric, Víctor Olivares y Lenin Olate. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado y por supuesto a los demás mecenas que estáis apoyándonos en las demás manadas de Patreon y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí cada semana. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram, @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.